Vamos a empezar así, de base. Ya voy a hacer un MPX Create React App. ¿Se ve bien ahí? ¿Ven bien la pantalla negra? Create React App. Y vamos a mandarle Sí, perfecto todo. URL-shorter. ¿Sí? Perfecto. La verdad es que quiero hacerlo con TypeScript, pero bueno, no, creo que se va a ir de las manos esto, si no. Y tenemos como poco tiempo y hay que hacer un montón de cosas. A ver, ¿cuál es la idea o qué voy a hacer yo, ¿no? En base a la consigna. A ver, básicamente nos piden lo siguiente. Un poco distorsionado, ¿no? Pero es una pantalla, es una sola ruta, que vamos a ponerle raíz, que va a ser la ruta principal. Y la idea es que cuando un usuario entra a esta ruta, ¿sí? Lo que ve es un formulario o un input, ¿sí? un text field, para dar de alta una URL. Es un acortador de URLs, ¿no? Entonces, la idea es que si el usuario pone una URL, ¿sí? Después esta URL se tiene que guardar dentro de un servidor, el servidor le tiene que volver una URL recortada, que es la que va a compartir a la gente por la cual está haciendo esto, ¿no? Por la cual está queriendo recortar la URL. Y lo que tiene esto también es, tiene un formulario para poner la URL completa, tiene, digamos, una sección, si lo quieren ver así, con todas las URLs, ¿sí? Todas las URLs ya recortadas, ¿sí? Y después, supongo que nada más, ¿no? Es bastante sencillo desde el punto de vista de front. ¿Qué otra cosa hay o qué detalle quiero agregarle que me parece interesante? Una vez que el usuario da de alta la URL, ¿sí? La full URL, podemos ponerla así, full URL, ¿sí? Y esto vamos a poner short URL. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Una vez que el servidor me responde con la URL recortada, ¿sí? Yo lo que quiero mostrar es una publicidad. Una publicidad de 5 segundos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, antes de mostrarle la URL, ¿sí? O en el proceso que le estoy volviendo la URL, yo lo que voy a hacer es mostrar al usuario una publicidad de 5 segundos, de lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Se entiende el flujo? ¿Sí? Y después, ¿cuál es la idea? Bueno, una vez que un usuario, vamos a poner usuario, entra a la URL recortada, ¿sí? Entra a una URL que nosotros le pasamos, lo que tiene que hacer es ser redirigido a la full URL. ¿Sí? Debe Tenemos haber como... un set timeout por ahí, ¿no? ¿Puede ser? Sí, acá podemos meter un set timeout, sin duda. Por eso, acá en el ejercicio, en la consigna dice, es posible, si se quiere, utilizar ads, que es un plugin de React justamente para trabajar todo el tema de publicidades. ¿Sí? Pero tranquilamente lo pueden hacer con un set timeout. ¿Qué cosa quiero hacer? Bueno, acá hay como dos enfoques distintos. Ustedes pueden pensar, che, la URL o la publicidad la podemos gestionar desde el front y poner una publicidad aleatoria. O bien, tranquilamente podrían decir, che, mira, voy a tener una tabla dentro de lo que es mi base de datos, voy a tener una tabla que se llame publicidades, ¿sí? Y justamente cuando el usuario ingrese una full URL, lo que va a hacer es insertar, ¿sí? Inserta la full URL en una tabla, le pone un short ID, le pone una referencia corta, ¿sí? Y después lo que le devuelve al front es la URL recortada, ¿sí? Y además una publicidad, que es lo que se va a mostrar en pantalla. O sea, ¿se entiende este flujo? O sea, lo único que tiene distinto con los shorts URL es que en el medio te muestra una publicidad. ¿Se ve esto? ¿Hay alguna duda con el flujo este? ¿Se ve bien? ¿Se entiende qué hay No, que hacer? todo perfecto por ahora. Todo perfecto, bien. No hicimos nada, pero todo perfecto, bien. A ver, lo importante es que se entienda también lo que quiero hacer, ¿no? Porque si no, vamos a ir a parar a cualquier lado. Entonces, vamos a ver acá, ¿dónde estamos? ¿Qué cosas? A ver, se me fue la pantalla. Se me fue la pantalla, no sé qué onda. Ahí va. Ja, ahí va. ¿Qué cosas necesitamos instalar para esto? URL shorter. Bueno, a ver, el programa nos está pidiendo que usemos Redux, ¿sí? Entonces, yo lo que instalaría, sí o sí, es Redux, React Redux. Como saben, digamos, es como una API que tenemos dentro de React para usar de forma fácil Redux. Redux Sync lo usaría, ¿sí? Para el que no sabe, digamos, es un middleware que trabaja de forma sincrónica. O sea, por default, todo lo que es React, Redux o Redux en Sí, sí es cuando haces una petición a una API, algo puede ser. claro, tal cual. Cuando hacemos una petición a APIs, ¿sí? Necesitamos que el dispatch o la transmisión de estos eventos, la transmisión de esta información hacia el store, que es donde tenemos la información, sea sincrónica. Entonces, por default, con Redux esto no pasa. Entonces necesitamos este middleware, ¿sí? Redux Sync. ¿Qué más vamos a necesitar? A ver, vamos a manejar rutas, ¿sí? Así que podemos usar React Router DOM tranquilamente. Y para toda la parte visual, quería usar Material. ¿Qué les parece? Es muy sencillo igual la parte visual, así que ni se preocupen. Pero Material y Ibai, ¿les parece bien para esto? Sí, va como piña, ¿Sí? material. Sí, Como va piña. muy bien, Igual perfecto. es muy sencilla la parte visual, así que no nos preocupemos.
A ver, npmi. Vamos a empezar a instalar Redux, React Redux, Redux Thunk y Material. A ver si alguien... Bueno, Axios tenemos que instalar para hacer las peticiones a nuestro back. Vamos a tener que instalar Axios. Y todo lo que es Material, a ver, esto era material@ui-core, ¿no? Ahí va. Sí. Creo que con esto estaríamos bien. Igual todas estas dependencias lo voy a subir y va a estar en el package.json, así que no se preocupen. Pero ¿coinciden conmigo? A ver, esta siempre Material no genera problemas. ¿Qué fue eso, no? Tanto asombro. A ver, instalamos. ¿Estamos de acuerdo con estas entonces básicas? Sí. Axios para las peticiones, React Redux, Redux y Redux Functions, ¿sí? Y vamos a instalar @material. Creo que UI. ¿Y qué había puesto antes? Cualquiera, ¿no? Ah, lo puse al revés, mira. Y también algo que nos va a servir es material-ui/styles. Ahí va. Ya. Otra cosa que tiene que cumplir este desafío es que tiene que ser responsive, ¿sí? Así que como que empieza ya a molestar un poco esto. Bueno, en fin, limpio esto. Vamos a el visual. A ver si podemos cerrar estas pestañas. Bien, a ver. Vamos a tirar esto acá. ¿Dudas, consultas, chicos, con esto? ¿Estamos bien? ¿Se entiende qué queremos hacer? ¿Todo eso estamos bien? ¿Alguna idea, alguna sugerencia para hacerlo? Me Nada, sorprende la tranquilidad con la que te manejas. Me Sí, asusta, pero bueno. y encima yo en general por lo menos tiro un boceto antes, así que está como... No lo probé y dije, bueno, che, voy a probarlo un poco esto, a ver qué onda, no. Así que es todo lo que salga, ¿sí? Pero bueno, o sea, intentemos resolverlo en 2 horas y media, ¿no? Literalmente como si estuviéramos en la entrevista. Pero en la entrevista ahí, en el lugar estamos. Sí. A ver, vamos a empezar a crear un poco la estructura del proyecto, ¿sí? Vamos a crear, a mí ya saben que me gusta estructurarlo con una carpeta hooks. Components. Sí. Vamos a crear la carpeta components para, digamos, los componentes que pueden ser verticales a la aplicación, como el loader, el navbar, en caso de que lo haya, etc. Yo ya sé que voy a hacer una petición HTTP. De hecho, voy a hacer 2 tipos de peticiones. Voy a hacer un fetch, voy a hacer un get. A la hora de, bueno, entro a la página, lo que quiero ver es todas las URLs cargadas. Entonces, hago un get inicial. Buenísimo. Y otra cosa que voy a hacer es un post. O sea, cuando quiero dar de alta una nueva URL, ¿sí? Para que el server me devuelva la URL cortada, necesito hacer un post. Entonces, todo eso es como un... ¿Buscan documentación? Sí. De hecho, se pide estar documentado esto. ¿Es común buscar documentación? Sí. A ver, en general, igual este tipo de entrevistas te dan 10 días, ¿no? Es como la entrevista que vos resolvés un desafío. ¿Sí? En Meli, en esta empresa, parece que lo hacen de esta forma. Pero después, en la entrevista técnica, digamos, van más a algo... A ver, si te piden hacer un URL shorter cara a cara, te van a decir, che, ¿cómo harías un URL shorter? No es que dicen, che, codealo. O sea, para esta entrevista te dan 10 días. Sí, así que, o sea, háganlo tranquilos. Y sí, obvio, buscamos documentación. Yo a veces cosas no me acuerdo, me fijo en mis repos y demás para resolver todas las cosas. O sea, no te puedes ahorrar de memoria, no hay chance. Pero bueno, lo importante es la arquitectura, ¿no? Lo que estamos planteando. A ver, como decía, hay 2 tipos de peticiones. A mí no me gusta dejar las peticiones crudas así dentro de lo que es el proyecto, así que voy a hacer una carpeta que llame hooks. ¿Sí? Que esto vendrían a ser nuestros, ¿por qué dentro de components? Esto vendría a ser como los custom hooks que tenemos, ¿no? El use fetch, el use post, lo que fuese, y los custom hooks que vayan surgiendo. ¿Esto queda claro? Vamos a usar 2 custom hooks ahí para ver qué onda. Después, voy a tener la carpeta de pages. O sea, básicamente acá es una sola página, pero bueno, lo quiero estructurar así porque hay varias cosas que te sugieren dentro de este proyecto, que es usar React al máximo. También te dan otras posibilidades, ¿no? Hacerlo con Next. O sea, ¿por qué lo haría con Next? Bueno, por toda la parte del posicionamiento. O sea, yo veo la ventaja acá, ¿no? Posicionamiento. Entonces, quieren algo que sea escalable, no es que quieren que algo que sea una sola página, ¿sí? Entonces, hago una sola página porque es lo que me piden en entrevista, pero lo planteo de esta forma para dar un poco de charla también en lo que es, si paso a la siguiente instancia, decir, che, ¿por qué pusiste página si era solo una? Bueno, porque me imagino una aplicación más escalable, etc. Todo el chamullo que quieras, ¿no? O sea, imagínenselo. En fin, acá nos piden Redux. Entonces, vamos a crear estos famosos reducers que, como digo, o sea, ¿por qué dentro de components? Como digo, acá va a ser uno solo. O sea, yo me imagino que voy a tener solamente un reducer que va a ser el encargado de manejar las ads, la publicidad de la aplicación, y solo porque me lo piden. O sea, no es que realmente no lo haría así.
empezamos por ahí. Pero bueno, piden Redux, vamos a usar Redux y listo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? A ver, haría una carpeta store también, que esto es donde se combinan todos los reducers para hidratar o para proveer un contexto a la aplicación. ¿Y qué más nos falta? A ver, tenemos Pages, Components, Hook, Reducer, Store. Algo más, imagino. Me haría una carpeta mocks. No sé si pide testing esta entrevista, pero me haría una carpeta mocks y ya acá tendría dos files. Tendría las pages, ¿sí? Y también tendría la ads.js. ¿Sí? Me haría estos mocks ya pensando en los casos de testing. Y ya pensando en que inicialmente, como no voy a conectar el front con el back, podría moquear una posible respuesta para poder visualizar algo y que la página no esté en blanco hasta el último minuto. Podría ser así. ¿Qué más? Me falta una carpeta de tipos. Es una carpeta types, que es donde justamente voy a tener los tipos de las acciones que va a dispachar hacia lo que es el store, hacia el store principal. ¿Sí? Entonces, siempre imagínense que cuando estén pensando en Redux, van a tener como tres partes. Van a tener el store, que es donde va a estar, digamos, va a estar toda la información de la aplicación, es como mi store global de la aplicación. Voy a tener unos tipos, los tipos básicamente son constantes que definen qué acción voy a hacer, y voy a tener los reducers, que básicamente va a ser el famoso switch, que en función de a qué case entre, retorne un objeto, retorne lo que fuese. ¿Sí? Pero siempre que piensen en Redux, como mínimo imagínense estas tres partes. ¿Eso se ve? Sí, perfecto. Ahora igual lo vamos a ir haciendo, no se preocupen, pero bueno. A ver, tipos. Acá me imagino algo súper sencillo, ya saben. Me voy a hacer un index.js, ¿sí? Y como les dije, yo voy a tener solamente el dato de la publicidad, ¿sí? Voy a hacer un export const types y voy a poner set_add. Set_add. ¿Sí? La idea de tener los tipos concentrados es que estos sean, digamos, transversales a la aplicación, ¿no? O sea, lo puedo usar desde cualquier parte, de los reducers, desde un componente que dispara una acción, desde donde quiera, ¿sí? Entonces, yo en vez de tener que acordarme esto de memoria, directamente tengo mi archivo de tipos y cuando quiero despachar una acción pongo types.setup, por ejemplo. Bien, llegamos. Hasta ahora, dudas, de lo que quieran, ¿eh? Por favor, hagámoslo un poco más divertido porque esto va a ser largo, me parece. Ninguna duda. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Bueno, yo confío que cuando tengas dudas me van a decir. A ver, ¿qué me falta? ¿Carpeta roots? ¿Tengo acá carpeta roots? No tengo nada. Bueno, vamos a crear una pequeña ruta. Roots. Buenas tardes. ¿Qué haces, Manu? Acá ya saben que me gusta ponerle public root o demás, pero vamos a ponerle index.js a esto. Vamos a hacerlo práctico. Y vamos a importar, a ver, vamos a importar, import. ¿Qué sería la carpeta mocks? ¿Alguien le quiere contestar? ¿Alguien se acuerda? O sea, los mocks básicamente es como un dato fake, ¿no? Que se usan muchísimo para lo que es el testing. ¿Voy a hacer testing? No. Entonces, ¿para qué estoy haciendo los mocks? Como el paso final va a ser conectarme al backend, ¿sí? Voy a moquear la información, voy a hacer como que el backend me está contestando, cosa de tener algo visual en pantalla. Los mocks en general se usan mucho para los casos de testing, ¿sí? O sea, el test en general nunca le pega al backend ni espera una respuesta sincrónica, sino que se moquea una respuesta y en función de ese mock se testea, ¿sí? Por lo menos visualmente, ¿sí? Entonces, para eso son los mocks. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Root redirect. Nunca lo usé yo, pero bueno. Yo me acostumbré en media a la práctica de los mocks. De hecho, antes, los que me conocen, yo dije varias veces que los tests eran al pedo. O sea, realmente no son al pedo. Pero la verdad es que si estamos laburando No, no. freelance o algo por el estilo, es muy complejo testear. Sí, sí, sí. Browser Router es un componente de React. Sí, de hecho es una especie de contexto high order component que hidrata a todos los componentes que están rapeados, todo lo que es el history navigation. Así que es como nuestro componente principal. De hecho, ahora lo vamos a poner, ¿no? Return, router, root. Acá nosotros lo que ponemos es el path, ¿sí? Por dónde va a marchar la aplicación. Pad Y el o componente. Exapad. ¿Cómo? De nuevo. ¿Tenés el pad o el Exapad también? Claro, tal cual. De hecho, vamos a ponerle exact acá, como dice el compañero, ¿no? El tema es que como nosotros solamente tenemos una ruta, ¿sí? Fíjense que no tenemos rutas hacia abajo, simplemente tenemos la ruta raíz, o es lo que plantea el ejercicio. Entonces vamos a tener un solo path y vamos a tener por otra parte el componente redirect. ¿Sí? Es decir, en caso de que la persona se confunda y ponga cualquier otra ruta, lo podemos redirigir hacia el path,
que nosotros tenemos. Fíjese que acá el return también está un poco de más, ¿no? O sea, podría simplificar bastante de esta forma y hacerlo una arrow function común, ¿sí? Con el return implícito este. Bien, 4 componentes, los podríamos hacer un switch también, no hay ningún problema. Home, a ver, esto ya empezamos con la lógica de las páginas, ¿no? Esto ya es una página, que no deja de ser un componente, pero lo entendemos como una página. Entonces, dentro de esta page, lo que voy a hacer es una carpeta home, ¿sí? Y dentro de esta carpeta home, a ver, a mí me cuestan los test, pero sí sé que... Sí. Yo no es que no duermo bien por los tests, realmente, pero sí, o sea, son molestísimos. De hecho, yo estoy con unos tests que no me pasan desde el viernes. Así que también estoy pensando en segundo plano en eso. Una cagada. No. Sí. Bueno, a ver, index.js acá, en la carpeta home también hacemos el home.js. ¿Y qué más se imaginan dentro de este componente? A ver, yo me imagino que esta página, a su vez, también tiene ciertos componentes, ¿no? A ver si vamos a escribir components. Bien, por ejemplo, yo sé que voy a tener que listar ya elementos, voy a tener que listar las URLs. Entonces, bueno, acá puedo decir, che, voy a hacer un componente que se llame listPages.js. ¿Sí? Ahora vemos cómo lo usamos, igual ahora sí, ahora lo vamos a ver, no se preocupen, ¿no? Pero ya empezaría a hacer un componente que se llame listPages. ¿Sí? Así, lo dejaría así planteado. Ahora vemos que sigue. Bien, tenemos esto. ¿Por qué vamos ahora? ¿Qué harían ustedes? Tenemos una estructura más o menos planteada. Bueno, a ver. El paso lógico, digamos, sería poner algo en El home. componente home. Claro, ponemos uno en la mundo, por lo menos, ¿no? Home. Vamos a hacer un H2 que sea hola home, así. Y lo que nos falta también es exportar este componente. O sea, ya pensémoslo de esta forma, ¿no? Cada componente que nosotros tenemos un index tiene que estar exportado por defecto. Entonces, vamos al index propio de esa page y exportamos home. ¿Estamos bien hasta ahí? O sea, tenemos una página, home index, el componente exportado y simplemente dentro de home tenemos un hola home. Súper fácil. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá nos está tirando un error dentro de roots. Fíjense que acá dije, che, importa home y realmente no lo importé arriba. Claro, Entonces, tiene voy a home. importar, claro, tal cual. Entonces, importamos esto de lo que son pages y home. Siempre dentro de esta ruta, o sea, siempre dentro del routing de React, vamos a tener páginas, ¿sí? Todos los elementos dentro de las pages. Recuerden que siempre nosotros, en este caso, ¿sí? Haciendo coincidencia por URL, renderizamos páginas, que repito, no dejan de ser componentes, ¿sí? Pero digamos, lo diferenciamos entre páginas y componentes. Y export default routes. Ahí va. ¿Dudas con esto? ¿Estamos bien? Ahora perfecto. Por Ahora ahora. bien, perfecto. Después veremos. Yo voy a ir de a poco, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros tenemos esto, fíjense que si nosotros ponemos npm start dentro de lo que es la aplicación de React, a ver, URL shorter, npm start, vamos a estar en la misma, o sea, se va a estar renderizando la página, ¿sí? La página que viene por default con create React app. Y recuerden siempre, ¿sí? Ahora lo vamos a chusmear, recuerden siempre que estas rutas es la que nosotros tenemos que poner dentro de lo que es el app. ¿Sí? Nuestra aplicación, nuestro entry point de la aplicación, que es el app.js, lo que tiene que retornar es esta ruta. ¿Sí? Y todo esto lo podemos borrar sin ningún problema. ¿Se entiende esto? O sea, el roots tiene que apuntar ahí. Acá me dice, che, no puedo encontrar React Router DOM. Probablemente no lo haya instalado. ¿Sí? npmi React Router DOM. Si ustedes dicen, che, ¿qué librerías instalaste, Fran? Fíjense acá. Package.json, o sea, cuando ustedes, si alguna vez pulean este repositorio o lo ven, acá tienen todas las librerías que nosotros usamos. No hace falta que se las pase ahora, nada, ¿no? Están en el package.json. ¿Sí? Entonces, nos faltaba React Router DOM, que ahí se instaló. A ver, npm y React Router DOM. Ya está. npm start. Bien. Ahora, ¿con qué seguimos? ¿Quién me ayuda? ¿Con qué parte seguirían ustedes una vez que tienen esto planteado? Yo pondría dentro del componente home un formulario. Un formulario, perfecto. O sea, otro componente que tendríamos acá dentro, o sea, dentro de este components, podría ser un... ¿qué nombre le pondrían a esto? A ver. Components. Form. Form. ¿Cómo? De nuevo.
Form, Form. F-O-R-M, form, mi formulario, ¿no? Form, así nomás. Ok, Sí, listo. Form.js. Creo que es bastante poco sí. específico, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa. Create URL, add URL. Sí, algo así me gusta más, ¿no? A Vale, ver, sí, también. create URL form le podemos poner, ¿no? Algo de esto. Pero que sea descriptivo, porque la gente ve y dice form. Ah, mira. Buenísimo. Puede ser add URL, ya saben que el inglés como que no me cuesta un toque. Bueno, ¿qué más? Una vez que nosotros tenemos esto acá planteado, ¿qué más hacemos? ¿Sí? A ver. Después armar el componente ese form A con ver. algún... Perfecto. Voy a usar Material, dije, ¿no? Sí. Entonces voy a importar TextField de Material Core TextField, si no me equivoco. TextField. Ahí va. Y por otra parte, este sí es importante, porque este, digamos, lo que hace va a ser, además de pegarle al backend, cuando el backend me responda, lo que tiene que hacer este componente es disparar una publicidad. ¿Sí? Y las publicidades, yo dije que las quería tener dentro de lo que era el store de la aplicación. O sea, este componente es bastante importante, porque lo Hay que que hace es, importar Redux. claro, le permite al usuario escribir o dar de alta una URL, y además, cuando el back le responde con la URL recortada, el componente dispara una publicidad. ¿Se entiende? O sea, este componente tiene que tener un dispatch hacia el store de Redux. ¿Se ve esto? ¿Queda claro? Sí, sí, esa parte no entendí. Esa Ok, parte no entiendo, no entendía cómo empezar, pero bueno. ok, ok, bien, no importa. Vamos a importar los tipos. O sea, yo dije, bueno, che, este componente va a tener que disparar una acción. Buenísimo. ¿Cómo disparamos una acción? Primero lo que tenemos que tener en cuenta son los tipos. ¿Sí? Entonces, vamos a disparar. Y en este caso, a ver, uno más. Types, index. En este caso no es necesario. Ahí va, ¿no? Entonces, cuando llegue el momento de disparar una acción, Redux, o le toque decir a Redux, che, ¿de qué tipo es esta acción? Ah, tipo set add. Entonces, lo que va a hacer Redux es, a través de sus reducers, ¿sí? Va a llegar una acción hacia el store principal. ¿Qué me va a decir? La URL que va a visualizar, nada más. ¿Sí? O sea, es bastante simple el concepto. ¿Qué va a tener esto? A ver, vamos a ponerle create URL form. Fíjense que esto tiene que ser en mayúscula, ¿eh? O sea, es nomenclatura, pero o sea, los componentes empiezan con mayúscula, ¿sí? Create URL form. Buenísimo. ¿Qué me va a retornar esto? Vamos a hacerlo visual primero. O sea, esto va a tener un form con un onSubmit, ¿sí? Cosa de que la persona cuando apriete Enter, bueno, se dispare una función. Y acá le voy a ¿On-change poner puede llegar a tener? onChange. El tema de que sea onChange es que cada cosa que escriba la persona le va a pegar al back, ¿sí? Ah, O va a hacer una acción. A mí me interesa es cuando la persona está decidida y toque Enter o apriete el botón de un generar clic. URL, recién ahí, ¿sí? Pero bueno, o sea, esto tampoco lo dice el ejercicio, así que pueden hacerlo como ustedes quieran. Yo, por ejemplo, acá ni voy a poner botón, pero porque me da fiaca nada más, ¿eh? O sea, voy a confiar en que el usuario entienda que tiene que apretar Enter. Realmente una recomendación visual sería ponerle un botoncito al lado, o sea, no nos cuesta nada, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer de esta forma. Después pueden agregar lo que quieran. Bien, ¿qué más le vamos a poner? Vamos a poner un text field acá. Text field y en general los de Material tienen un ID. Vamos a poner URL. Add URL. Vamos a poner un label que es ingresar la URL a recortar. Y vamos a poner un name, URL. Y vamos a hacerlo con un full width. Ahí va. Text field súper sencillo de Material. ¿Sí? Si me preguntan cómo acuerdo todo esto de memoria, es que ayer estuve con Ari haciendo cosas de Material. La verdad que no me gusta mucho Material. En fin, vamos a hacer la función const handle create URL. ¿Esto qué recibe de forma implícita este manejador? A ver si se acuerdan. O sea, es un evento que está disparando el submit. ¿Qué recibimos como argumento? Un estado. No, a ver, lo que siempre recibe cuando hay un submit de esto es un evento. Es el evento por default que disparó esa acción. Ah, qué boludo. Entonces, para evitar el comportamiento, Por defecto sí, se tiene que llamar a eso. ahí va. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, una vez que hacemos esto, lo que quiero rescatar es lo que puso el usuario. O sea, imagínenselo en pasos, ¿no? Extraigo la URL, hago un post al server, disparo una publicidad.
¿Se entiende el mecanismo? O sea, fíjense que si lo piensan así en comentarios, es sencillo. O sea, listo, evito el comportamiento por defecto del formulario. Extraigo esta URL. ¿Qué URL? La que puso el usuario. Acá tienen un montón de formas de hacerlo. Lo pueden hacer en un estado, lo pueden hacer con Event Target Elements. Hay un montón de formas, ¿sí? Una vez que extraje la URL, hago un post al server. ¿Cómo? Con mi use post. ¿Esto existe? No, es un custom hook que voy a aclarar después, ¿sí? Y una vez que hago esto, disparo una publicidad. ¿Cómo? A través de Redux, con un dispatch. ¿Sí? Vamos pensando de a poco las cosas. Tampoco digan, che, quiero hacer todo esto de una. O sea, porque les va a costar a veces. Y más si recién están arrancando con React. Entonces, ¿cómo extraigo las cosas? Es como que siempre lo hago distinto esto, ¿no? Pero yo lo que podría hacer es, yo sé que lo que me va a devolver e.target.elements, ¿sí? E.target.value también. Sí, también lo podría hacer así. Pasa que de esa forma, .target.value. Así decís E.target sub 0. Tendría que poner, ¿no? ¿Yo? De esta forma. Creo que sí. A mí me gusta un poco más esta, elements. Para el que no sabe la diferencia. Elements, lo que te retorna es un array. Vamos a hacer un mock arriba. Lo que te retorna elements, para este caso, es un array de objetos de todos los inputs que conforman tu formulario, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a retornar esto? Y el name del input, me va a retornar el ID del input, el value del input, ¿sí? Es un array de objetos. Entonces, yo tranquilamente podría decir esto. Si yo sé que esto me retorna un array de objetos, lo que le puedo decir es, bueno, si yo hago esto, ¿qué me va a volver? Me va a volver un array, ¿sí? URL es un array. ¿Con qué elemento me interesa quedarme de este text field? O sea, de este formulario. ¿Qué elemento me interesa? ¿El primero, el último? O sea, tengo uno solo. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es decirle, che, mira, voy a destructurar el primer elemento. ¿Sí? Me quedo con el primer elemento del array. Bien, ¿y qué propiedad me interesa a mí? Como decía, claro, es más sencillo realmente, ¿no? Es más sencillo cuando tenemos formularios simples como este. ¿Sí? Después si tenés, no sé, un formulario de 10 elementos, tenés que andar calculando a cuál te metés y hay otras formas, ¿no? Pero bueno, para esta forma me parece práctico. A ver, es el primero. Esto tiene un objeto adentro. Entonces yo dentro de ese array me puedo meter dentro del objeto. Y a mí me interesa la propiedad value. Y para que no sea así crudo y feo, yo le puedo poner un alias, URL value. Entonces, de acá hacia abajo, ¿sí? URL value va a tener el valor que extraje de este text field. ¿Se entiende? Sí. Es similar a hacer esto, ¿no? O sea, esto es el form entero. Const input URL es form sub 0. Y además, si quiero, puedo hacer input URL.value. Entonces, en vez de hacer todo este lío, yo directamente puedo hacer value URL. ¿Sí? Son distintas formas, realmente. Pero ¿se entiende este concepto? Ustedes si lo hacen con eTargetValue es lo mismo, realmente es lo mismo. Háganlo como más les guste. ¿Sí? No tengo ninguna preferencia. Está perfecto. Bien. Esto ya está, en teoría. Vamos a hacer un console log de value URL para ver que realmente está funcionando. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es meterlo dentro de acá, ¿no? Dentro de lo que es home. Bien. ¿Quién me ayuda con los estilos? A ver, voy a importar grid. O sea, como saben, todo el grid system de Material está construido en base al grid y también nos da posibilidades de hacer lo que es la contención o la creación de divs con el elemento o con el componente box. ¿Sí? Así que Material UI Core, vamos a extraer grid. Buenísimo. Si yo quiero modificar los estilos que trae Material, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? O sea, es como que trae un style components medio propio, ¿no? O sea, tiene una función make styles y hay un make styles adentro de Material, Ah, sí. ¿no? No sé si lo vieron, yo ayer me cansé de la documentación de Material, por eso me lo acuerdo, nada más, ¿sí? Soy fan de otras cositas. Pero fíjense que con esto lo que logramos es que el componente sea puro. O sea, que lo podemos trasladar a cualquier proyecto y como se hace cargo hasta de sus propios estilos, esto me da la posibilidad de transportarlo, de que el componente sea atómico, en definitiva, ¿no? O sea, si esto ya maneja sus propios estilos, puedo trasladarlo a cualquier proyecto y sé que va a andar igual, ¿sí? Esa es un poco la premisa
de esto. Y por otra parte, voy a hacer un useEffect y un useState from React. Como saben, o sea, a mí me gusta seguir este esquema de React at top, ¿sí? Y todo lo que es propio de lo que es la librería va arriba de todo y las cosas que importamos dentro de los node modules abajo, ¿sí? Si importara componentes, ¿sí? Yo siempre le dejo un espacio. Entre cosas que estén instaladas dentro de los módulos y componentes propios dejo un espacio pequeño. Bueno, ¿cómo seguimos? A ver, ¿para qué voy a usar el useEffect y el useState? ¿Quién me responde? Ari, Nico, quien sea. Carlos. O sea, ¿para qué piensan que voy a estar usando estas dos cosas? El useState para dar un estado inicial. El useState para dar un estado inicial, perfecto. Y el useEffect, ¿qué voy a guardar dentro del useState? ¿Qué se les ocurre? El ID. El ID, no, o sea, lo que quiero guardar dentro de este estado que voy a tener son las Lo páginas. nativo de React. No, a ver, las páginas. ¿Vieron que qué pasa? Imagínense que yo entro a esta página, ¿no? A esta cortador de URLs. Lo primero que veo cuando entro a la página es un listado de todas las URLs que ya grabaron. ¿Se entiende? O sea, lo primero que hago cuando entro a esta página es ver un listado de todas las páginas que ya están guardadas. O sea, lo que nos pide este ejercicio es persistir las URLs. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, imagínenselo de esta forma. O sea, lo primero que hace el componente home es petición, claro, tal cual, petición al backend para traer las URLs existentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como dice Giselle, ¿no? O sea, voy a tener un useEffect que lo que primero que hago cuando entre a la página sea hacer una petición de tipo get. Y lo que va a hacer eso es guardarlo dentro del state. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ahora, les voy a duplicar un poco las cosas. Dentro de este useEffect no voy a hacer la petición. O sea, la petición la voy a hacer dentro de un custom hook, para que quede más prolija y no meter Axios acá adentro y demás. Ah, ok. ok, Fede. Pasa que ya tengo muchas cosas en la casa. Ahí va. Entonces, lo primero que voy a hacer, como dijeron ustedes, es hacer un const pages, set pages. ¿Sí? Y esto va a ser un useState, lo voy a poner en nulo, inicialmente. ¿Sí? Va a ser un vector vacío. ¿Sí? O sea, inicialmente no voy a tener páginas. Por otra parte, para empezar a darle estilos a las cosas, voy a generar un classes, que es lo que me propone la documentación de Material, y voy a usar un useStyles. Ustedes se preguntarán, ¿qué carajo es useStyles, Fran? Bueno, ¿vieron que yo importé este makeStyles acá arriba? Este makeStyles, digamos, lo que hace es, a través de useStyles, que es la variable, que de hecho está en la documentación así, lo que hace makeStyles es una función que recibe un callback con una propiedad que se llama theme, que esto es propio de Material. ¿Sí? Theme tiene sus propios colores, como primary, error, secondary, etc. Tiene su propio espaciado, tiene su propia tipografía por defecto. Hay un montón de cosas que trae esto. ¿Sí? Theme es un objeto, tal cual. Theme es un objeto que se recibe como callback de la función makeStyles, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es crearme mis propios estilos usando el theme de Material. Miren esto. Es como que yo acá mismo puedo crear mis propias clases, ¿no? Me voy a crear una clase que se llame mt2. ¿Para qué? Para dejar un margin top, ¿sí? Entonces, el valor CSS que va a tener este objeto es margin top theme.spacing 2. Pequeño ejemplo. Entonces, si yo quiero usar esta clase, voy a hacerlo con className. Pero en vez de acceder a una hoja de estilos y demás, simplemente voy a usar este objeto, classes. ¿Cómo se usa esto? De esta forma, classes.mt2. ¿Sí? No necesito tener CSS aparte, no necesito tener SAS, no necesito tener nada. ¿Sí? Por otra parte, puedo hacer un mt4 para que dejar un otro espaciado, margin top theme.spacing 4. Ustedes se preguntarán qué es este 2, qué es este 4. Es un multiplicador que ofrece el theme de Material. ¿Sí? Obviamente está referido a, creo que era 4 o 8 píxeles, no me acuerdo. Ahora lo chusmeamos. Sí, pero ¿se entiende esto? O sea, de acá me deshago completamente del CSS. Y ustedes dirán, che, ¿y para qué haces esto? O sea, si no hiciste nada, ¿tienen razón? O sea, lo que vamos a hacer es retornar un grid container con un justify center. O sea, vamos a devolver un bloque centrado. ¿Sí? Y dentro de ese grid voy a tener un grid item con un class name, y acá viene la onda, classes.mt2 xs6.
Fíjense que es bastante similar a lo que es Bootstrap, ¿no? O sea, plantea la estructura de contenedores y columnas, en definitiva. ¿Sí? Pero este es un poco la idea. Team es un objeto. Gracias, Ari, por la documentación. Ya están muy callados. ¿Qué pasó? ¿Explotó la cabeza? ¿Qué onda? ¿Están súper atentos? Opto por la primera. Explotó. Atento, atento. Atento. Ok. Y dentro de esto, ¿qué vamos a devolver? Y bueno, como dijimos, create URL form. O sea, entonces hicimos nuestra primera columna. Claro, es como con CSS Module, como... se me fue, como Style Components, como Emotion Core. O sea, es todo esto la onda. Sí, es medio raro. Yo realmente me gusta más Bootstrap, pero es cuestión de costumbre. También dije, che, hagamos esto con Material para salir un poco de Bootstrap. Sí, aparte en Meli tenemos una librería propia que se llama Andes, entonces como que ya ni veo Bootstrap, es como una librería propia de UI y quiero hacer algo distinto. Entonces, vamos a hacer otro de estos, vamos a hacer otro contenedor. Acá voy a tener un problema, ustedes ya me van a decir cuál es. También va a estar centrado. Y voy a hacer un class name con classes, mi perro está comiendo eso, mt4, ¿sí? Para que me quede separadito. ¿Qué problema estoy teniendo acá? O sea, ¿por qué me está tirando un error? ¿Qué opinan? Create item. No puedes tener dos veces grid. Perfecto. O sea, lo que me está pidiendo es, che, Fran, retorna un fragment, por favor. Y vamos a hacerle caso. ¿Sí? Entonces, esto es un poco la idea. Si ustedes se pierden, si no entienden algo, me dicen, che, Fran, lo repetís, no tengo ningún problema. ¿Sí? Cannot find create URL form. Y es porque create URL form, a ver qué pusimos mal, qué pusimos bien. A ver, ¿dónde me está diciendo esto? Home components, cannot find. ¿Y dónde está create con minúscula? A ver. URL form. ¿Dónde lo pusimos mal? Acá, mira. Acá, me lo comí acá, mira. Create. Ahí va. Bien, hermoso. O sea, esto en teoría, o sea, todo lo que hagamos con Material y respetemos todo lo que es el grid, va a ser responsive, así que no hay drama. Ahora, cuando ingresamos la URL a cortar, esto me quedó gigante, cuando ingresamos la URL a cortar, ASD, en info vemos ASD. O sea, lo estamos obteniendo bien. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? O sea, está funcional, por lo menos, ¿no? Ahora, esto estaría bueno darle un 5 para que no sea tan violento. Bien, ¿qué otra cosa harían? Ya que me fueron diciendo todo. ¿Qué más harían acá? Hay que hacer un map. Hay que hacer un map, pero no tenemos nada todavía. O sea, no tenemos nada de las páginas. Sí, me fui A la mí, mierda. te fuiste a la mierda, sí. A ver, si me preguntan a mí, o sea, el próximo paso que daría, una vez que ya tengo la parte visual, por lo menos, es armar todo lo que es los reducers. ¿Sí? O Nada, sea, entonces, dentro de mis reducers, ¿cuántos voy a tener? ¿Cuántos dije que iba a tener? uno solo. Claro, más que 0 y menos que 2, tenía un add.js, ¿no? ¿Por qué? Repito, en este proyecto la verdad es que no veo muy útil usar Redux porque no hay mucha información que tenga que ser global. Entonces yo le quise dar una vuelta de rosca para romperles la cabeza, pero proponerles otro pequeño desafío. ¿Sí? Que ahora lo van a ver, Entonces, voy a tener este ads, ¿sí? ¿Qué voy a tener en este ads? O sea, siempre dentro de los reducers, lo que tienen que importar son los tipos. ¿Sí? Obviamente que depende cómo estructuren el proyecto y demás, ¿no? Pero este reducer lo que va a hacer es definir a dónde o qué acción va a llevar, o qué información, mejor dicho, va a llevar al store de la aplicación. ¿Qué información va a ser global? ¿Sí? Entonces, lo único que quiero tener, y ahora a ver si lo comparten conmigo, es un estado inicial. ¿Sí? Lo único que voy a mostrar en Redux son las publicidades, que me llegan del back encima. Entonces, voy a tener un estado, ¿sí? Que me va a definir si muestro o no muestro la publicidad. Y además voy a tener info. Me debo ir. Dale, Dieguito, no pasa nada, no te preocupes. Se va a poner picante. ¿Ya bien? Bueno, entonces, ¿qué voy a tener acá adentro? Voy a tener si se ve o no la publicidad y qué información tiene. O sea, esto me imagino como que, bueno, viene un title, título de la publicidad, viene un atributo description, descripción de la publicidad,
y en un atributo imagen, o sea, lo que quieran realmente, ¿no? Pero básicamente este initial state que va a corresponderse a la publicidad va a tener dos cosas, se ve o no, y además información correspondiente a la publicidad. ¿Se entiende eso? ¿Estamos bien? Difícil, fácil. ¿Estamos bien? Ads Reducer. Ok, voy a tomar que sí, nadie me dijo nada, así que voy a tomar que sí. A ver, Ariel, pregunta al millón, ¿cómo hago un reducer? Empezar a hacer dedocracia acá. ¿Qué necesita tener este reducer? O sea, recuerden que cualquier reducer es una función pura, que quiere decir que a mismos parámetros de entrada tiene los mismos parámetros de salida, ¿sí? Y particularmente los reducers se componen de dos cosas. El estado, que siempre le tenemos que dejar un valor por default, en este caso el initial state, y una acción, tal cual. Esta acción, ¿sí?, va a corresponderse también a los tipos, en definitiva, ¿no? O sea, la acción y los tipos, hay una correlación entre acción y tipos. Ahora igual lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, O sea ¿qué que es esta? el plato Vale. principal dentro de todo React, profe, disculpe que lo interrumpa, No, por favor. son los tipos. O sea, vamos a jugar con los tipos en todas las áreas. Claro, o sea, lo que tienen que tener en cuenta cuando hacen una aplicación es diagramarlo un poquito, ¿no? O sea, ¿qué me conviene tener dentro del store? Esa pregunta responde, che, yo tengo algo dentro del store cuando quiero que sea global a la aplicación, que desde cualquier componente, por más recóndito que sea, puedo accederlo de forma directa evitando el prop drilling, ¿sí? Esa es un poco la idea de tengo un store. ¿Por qué tengo un store? Y porque tengo información que para que llegue ese componente sería un bardo. Entonces lo tengo en un store único y lo consulto cuando quiera, sin pasar toda la información por las props. ¿Sí? En este caso, una publicidad. ¿Por qué la hago en Redux? Primero, porque me lo piden. Segundo, porque voy a imaginar que cualquier componente puede disparar una publicidad. ¿Sí? Pero principalmente porque me lo piden. ¿Sí? En fin, Ads Reducer. ¿Qué voy a tener acá? O sea, acá voy a detectar el tipo de acción. ¿Sí? Action.type en este caso. ¿Sí? ¿Y cuántas acciones tengo? Me cayeron visitas. Dale. Chao, Eduardo. Suerte. Váyanse sin problema, no pasa nada. A ver, action.type. La clave acá es hacer lo que se pide. Sí, realmente yo no haría esto con React, pero no importa. ¿Cuántos tipos de acciones tengo? Y bueno, si yo voy a mi types, voy a ver que solamente tengo una. O sea, lo único que puede hacer esto es setear una publicidad. ¿Sí? Entonces, case types.setAdd, y lo que va a hacer esto es retornar. ¿Sí? Esto retorna información, ¿no? Recuerden que siempre lo que llega al store es información. Entonces, voy a retornar un visible que va a ser en función de esto, payload.visible. O sea, si esto me dice, che, ¿es visible? Sí, listo. Eso es lo que quiero llevar al store. Y por otra parte, lo que quiero comunicarle es action.payload.info. Or null, vamos a poner. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estoy decidiendo llevar a mi store. ¿Sí? ¿Por qué me tira error? Me dice, che, las funciones puras tienen que tener siempre un parámetro por default de salida. Entonces, por default voy a retornar initial state. ¿Sí? Esta es un poco la idea. ¿Se entiende esto? Recuerden que siempre lo que estoy retornando, lo que retorno es lo que se propaga al store. ¿Eso se entiende? Sí. Bien, buenísimo. Bien. Al toque. A ver, ¿qué más nos falta? Tenemos mi reducer y tenemos los types. Ahora, lo que me falta es crear ese famoso store. O sea, ese es el lugar donde todas las propiedades o donde toda la información de la aplicación va a convivir. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es venir a mi store, clic derecho, acá le voy a poner index.js. ¿Sí? Y acá voy a empezar a crear mi store. ¿Cómo hago eso? Bueno, si ustedes se fijan en la documentación de lo que es Redux y React Redux, fíjense que la acción principal o lo único que tienen que tener en cuenta para crear un store es la función createStore. ¿Sí? Acá en particular, ahora les voy a explicar qué es esto. Apply middleware y vamos a ponerle compose from Redux. ¿Sí? A ver, repito. ¿Vieron que yo les dije que podíamos tener más de un reducer dentro de la aplicación? Redux, por default, solamente se puede hacer un store a partir de un reducer. O sea, solamente nos da esa posibilidad. Ahora, con Combine Reducers, lo que podemos hacer es justamente combinar todos los reducers y decirle, che, mirá, el único store se va a crear a través de todos estos reducers combinados. Entonces podemos hacer un poco de trampa, ¿no? O sea, no es que solamente podemos crear un store con un reducer. Podemos crearlo con varios, pero no hacemos olvidar la función de Combine Reducers. ¿Sí?
Este apply middleware es lo que les comentaba, ¿no? Para hacer acciones asincrónicas, como puede ser peticiones, una API, etcétera, etcétera, no lo podemos hacer por defecto porque por default Redux es sincrónico. Entonces necesitamos la función apply middleware, que justamente para eso vamos a usar import thunk from Redux thunk. Ahí va. ¿Sí? Y compose justamente va a ser para visualizar a través de este elemento. Si ustedes van a inspeccionar y ponen Redux, van a ver que acá tiene las cosas, etcétera. ¿Sí? Van a ver que tienen toda la data, el inspector, log monitor. Bueno, para visualizar toda esa información dentro de la aplicación, lo que tienen que hacer es usar compose, que viene dentro de Redux, no tienen que hacer mucho más. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, a través de qué o a partir de qué quiero crear yo mi store y a través de mi ads reducer. O sea, solamente voy a tener esto. Entonces, La voy a ir ruta es. atrás, reducers, ads. ¿Sí? Recuerden que esto lo tienen que exportar, ¿no? O sea, esto es lo que estoy importando del otro lado. Voy a crear mi store con este reducer en particular. ¿Sí? Franco, Sí, pregunten. sí, podés volver al archivo anterior. Eh, Ads. ahí. ¿Viste el Sí, caso por defecto? ¿No puede ser return state directamente? sí, tranquilamente. Sí, 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 Ah, tranquilamente. De hecho, acá siempre, en general, acá tenemos dos propiedades, ¿no? Pero sí, lo puedes hacer de esta forma sin ningún problema. Sí, 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 no hay duda. Bien, gracias a la observación, Luis. Genial. no, gracias a Bueno, vos. Compose Enhancers. Esto está en la documentación. Yo odio encontrar esto, nunca lo encuentro, de hecho. Así que ahora me van a ayudar ustedes. Esto era type of window distinto undefined. Esto básicamente es para poder visualizar dentro de el log monitor de Redux, ¿no? Para poder gestionar nuestro estado de forma visual. Vieron que las React Developer Tools te ofrecen los components, el profiler y demás. También están las Redux DevTools, que básicamente con lo que estoy poniendo ahora, que lo ponen una sola vez y ya está, ¿sí? Lo que pueden hacer es visualizar esto dentro de lo que es el log monitor. ¿Sí? Para eso sirve. Entonces, esto lo que hace es crearte una constante por defecto dentro del objeto Windows que se llama Redux DevTools Extension Compose. ¿Sí? Empiezan con guión bajo porque justamente es gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque no me iba a acordar y estaba hablando mucho a ver si alguien me lo pasaba. A ver, Compose Enhancers. Gracias, Ari. ¿Qué haría sin vos? Sí, 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 el 8 arranca el curso. Cuando me preguntan esto es que no están entendiendo una goma. Así que mil disculpas. Eh, ahora vamos a eso. Si querés, Ari, ahí escribí por ahí. No, tranca, tranca. Ahora si quieren hablamos del curso. No, no hay ningún problema. Entonces, para hacer esto de los múltiples reducers, fíjense que acá estoy llamando a la función de combine reducer y acá le tengo que decir todos los reducers que quieren la aplicación. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, le voy a poner add reducer. ¿Qué significa esto? O sea, básicamente lo que estoy haciendo es creando un objeto de reducers, ¿sí? Y este nombre que le doy es, che, mira, a partir de ahora, toda esta información va a estar guardada en un objeto con propiedad ads. Es decir, lo que me va a proveer Redux desde este punto hacia abajo es algo así. Ads, visible, info. True o false, info. ¿Sí? Por eso le pongo este ads acá adentro. ¿Sí? Básicamente va a ser el alias con el cual voy a contar en toda la aplicación. ¿Eso se ve? Difícil, fácil, venimos bien. ¿Dudas, no dudas? Creo que es la parte más mecánica de Redux. Sí, yo realmente ayer me estuve quejando bastante con Ari, no me gusta mucho Redux. Pero sí, es como, esto lo pueden copiar y ver en cualquier proyecto. Sí, lo único que van a tener que cambiar es los reducers, realmente. Así que ténganlo en cuenta. O sea, Redux no es, che, pienso todo esto todo el tiempo. No. O sea, simplemente agarran, creo que en un repo mío está. Lo meten ahí, lo copian, lo pegan y lo único que tienen que asegurarse es de cambiar los reducers. Nada más. Claro, en la última que tiene Firebase TypeScript, sí, en ese repo está. Y eso es lo que vamos a ver en el curso, sí. Bien, store. Create store. Y acá fíjense que, como decía el compañero, es bastante mecánico, ¿no? O sea, ¿cómo voy a crear un store? Y atrae mis reducers, que son todos los reducers combinados. Reducers. Y por otra parte, tengo que aplicar dos middlewares. Compose Enhancers, que lo que hace es habilitar el log monitor,
por otra parte, necesito aplicar el middleware para que Redux se comporte de forma sincrónica, y lo que necesito es pasarle Thunk. Que fíjense que Redux Thunk justamente es el que me hace un dispatch de forma sincrónica. Entonces, ¿cómo creo mi store? Y en base a mis reducers, ¿sí? En base a mi combine reducers, mejor dicho, y en base a todas las opciones que quiero después, que sea asincrónico y que además habilite el log monitor. ¿Se ve esto? En cuanto al curso, si alguien ya hizo el curso de React y quiere participar de nuevo, está completamente habilitado. O sea, va a ser para los antiguos alumnos y para los nuevos. ¿Está bien? Así que si ya lo hicieron, no vuelvan. Como cambió el temario, no vuelvan a comprarlo. O sea, ya está. Es eso. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Consulta, sugerencia, información, crítica. ¿Estamos bien? No, perfecto. Viene sencillo, viene sencillo. Ahora, ¿qué más nos falta? O sea, fíjense que si yo vengo acá y digo, ah, bueno, ya está Redux en la aplicación. No. O sea, fíjense que por una parte tengo el store, por otra parte tengo la aplicación. Lo que me el provider. Claro, tal cual. O sea, lo que tendría que hacer es, dentro de mi app, o dentro de mis rutas, del punto de entrada que quieran, yo lo que puedo decir es, claro, o sea, me falta que todos los elementos de la aplicación, todos los elementos hacia abajo, ¿sí?, estén inmersos en un contexto. Lo que hace Redux es, este provider es un contexto, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo vengo acá, autoimporto, espero que sea el de arriba, sí, autoimporto provider, que es un contexto, y le digo, mira, todo lo que venga abajo, todo lo que esté rapeado en ese contexto, tiene que tener la información de mi store. ¿Importaste store? No. Entonces, lo que tendría que hacer, a ver, fíjense que, a ver si lo ven, ¿no? Pero fíjense que acá lo exporté por defecto. Perdón, lo exporté como constante. Entonces, voy a venir acá, import store from store. Ahí va. Entonces, siempre, fíjense, espacio entre estas cosas, siempre importen y rapeen todos los elementos que quieran dentro de su provider. ¿Qué les permite esto? Y bueno, dentro de la aplicación ahora van a ver un componente dentro del árbol de componentes de React, va a haber un provider que tiene memorizado apps con la información que ustedes le dieron. Info null, visible false. ¿Qué significa esto? Como es un contexto, significa que cualquier elemento hacia abajo de este provider, puede consumir esta información que está memorizada. Las props. Que no son props. De hecho, esto de Redux, claro, a ver, no son props propiamente dicho, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con no son props? Es que cualquier componente las puede consumir sin necesidad que le lleguen como props al componente. O sea, básicamente lo que hacen es usar un useSelector y acceder al elemento que necesitan, sin necesidad de pasar props hacia abajo. Por eso se usa Redux, por eso se usa context. ¿Se ve la diferencia? O sea, si ahora yo quiero usar ads, no es que voy a tener que hacer esto. Ads store.ads. No es que voy a tener que hacer esto. Dentro de roots, acá. Ads, store.ads. No, ya está implícito. Todos los componentes hacia abajo consumen ese contexto. Profe, voy a salir porque tengo una reunión. Vaya, no pasa nada. No pasa nada, tranca. Va, el curso ya está. Gracias, profe, gracias. Tranquilo. Sí, súmense sin ningún problema. Bueno, ¿en qué estábamos? Me fui al carajo, me perdí. A ver, bien. ¿Qué hacemos? Una vez que tenemos el store creado, tenemos nuestro provider que hidrata hacia abajo a todos los componentes. ¿Qué hacemos? Como que nos vamos acercando, ¿no? Ah, nos vamos acercando, pero no tanto. ¿Por qué no tanto? Y porque falta un poco todavía. A ver, unas cosas que podríamos hacer para ver qué onda es el tema de la visualización de estas páginas, ¿no? O sea, yo podría hacer un const pages y acá yo imagino que sea un array de objetos con id 1, short link, short URL, short URL 1. Y esto lo voy a copiar, ¿sí? Por eso yo decía, este desafío me parece bastante largo. Pero bueno, export const pages. Bien, imagínense que esto emula o moquea la información que nos devolvió el back. Buenísimo. ¿Cómo la consumimos esa información? O sea, ¿qué podrían hacer por lo menos para visualizarla y tener algo más decente en la página, ¿no?
A ver, ¿qué se les ocurre? Cri cri, ¿no? Pero un excelente cri cri. A ver, lo que podríamos hacer es esto. Una tabla. ¿Podemos hacer una tabla? No, gracias, Ariel. No, gracias. No vamos a hacer una tabla. Podemos hacer algo así, ¿no? Voy a importar pages from. Vamos acá a mox pages. Ahí va. O sea, lo tenemos bloqueado. Ni siquiera le vamos a hacer la petición al server ahora. Entonces, dentro de este elemento voy a poner pages. ¿Sí? De hecho, lo podríamos hacer un poco más lindo. O sea, que inicie como vacío y con un useEffect. En el primer renderizado, lo que vamos a hacer es setPages. Fíjense que acá se me está pisando el nombre. Le voy a poner un asp a esto. Y le podemos poner B. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es seteando, ¿sí?, este estado con la información de las páginas. ¿Y quién va a ser el encargado de mostrar las páginas? O sea, fíjense que lo definimos acá. O sea, tenemos un páginas, pero no tenemos ningún componente. Entonces, fíjense que acá yo creé el componente listPages, ¿no? Entonces, lo que podría hacer acá, tranquilamente, es algo como esto. Hacer un componente, ¿sí?, que sea CFC, listPages, que reciba una prop que se llame pages. Y que reciba las páginas. Muy, muy sencillo. No le voy a meter mucha lógica a esto realmente. ¿Qué nos va a retornar esto? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo hago para mostrar las páginas acá adentro? Hay que usar un map, pero bueno. Perfecto, perfecto, muy bien. Si pages está definido, ¿sí? Es decir, si me está llegando la prop, and, ¿sí? Si me está... ¿qué pasó acá? Acá. ¿Qué pasó, no? Ahí. Uf. Acá. Si pages está definido, entonces lo que voy a hacer, como dice el compañero, es hacer un map. El doble ampersand para asegurarse que haya algo. Claro, si esto no está definido, ni siquiera se ejecuta esto, ¿no? Le puedo poner un Nulo. loading. Claro, le vamos a poner un loading después. ¿Sí? Depende de si llegamos con las cosas. Entonces, esto va a renderizar, o a cada vuelta, esto es como un for each, recuerden, la única diferencia es que retorna un elemento. Entonces, a cada vuelta, lo que voy a hacer es retornar un elemento. ¿Sí? A cada vuelta retorno algo. ¿Qué retornamos? A ver, ¿cómo se les ocurre hacer esto? Page.url, no. Bueno, a ver, acá podríamos poner, para hacerla muy fácil, Tiré yo me, fruta, no, está bien, yo me la quiero complicar un poco. O sea, ya saben que a mí me gusta, digamos, diferenciar los componentes de lógica de los componentes de presentación. ¿Sí? Entonces, el map lo quiero hacer en un componente y por otra parte voy a tener otro componente que se llame page.js. Y ahora me van a decir por qué harían esto. ¿Sí? Ahora me lo van a contestar. Pero básicamente lo que quiero dentro de este componente es algo así. Const page. ¿Sí? Esta es mi página, la página que me va a mostrar la información, que va a recibir un ID y un short URL como parámetro. ¿Sí? ¿Qué me va a retornar? Me va a retornar un fragment con un span que adentro tenga el ID y acá tenga el short URL. Y por otra parte, esto no, después lo vamos a mejorar, voy a meter un BR, ¿sí? Para que haga un salto de línea. Y hacer un export default de page. ¿Sí? Súper simple. O sea, lo que hace esto es renderizarse dentro de lo que es el map, ¿sí? Y básicamente lo que hace es encargarse de renderizar cada row de la tabla, cada URL. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría algo así. Importo la page de arriba. Importo la page de arriba. ¿Qué más? ¿Qué necesito pasarle a cada componente o a cada elemento que está dentro de un map? Ahí no sé. Una key. No, Además de eso, recuerden que cada componente tiene que ser único. Entonces, cada elemento que está mapeado tiene que tener una key, que va a ser page.id. Y a su vez, lo que le voy a pasar a este componente van a ser todas las props de page. Y acá siempre me pasa lo mismo, que cierro mal las cosas, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver. Page, acá creo que me faltó una de estas. Ahí va. ¿Se ve esto? ¿Sí? ¿Qué ventajas me da hacerlo así? O sea, ¿por qué lo segmentaría más? ¿Por qué directamente acá no renderizo todas las páginas y listo? ¿Por qué lo hago en un componente extra? ¿Qué opinan?
¿El tema de rendimiento? Tema de rendimiento me gusta, pero ¿por qué? Test también, sí, son como los dos factores, ¿no? Pero vamos con el rendimiento primero. A ver, páginas, no me está mostrando nada. Obviamente no me está mostrando nada porque no le estoy pasando nada al componente. Lo que tendría que llamar es list pages y pasarle esta propiedad, pages, de esta forma. ¿Sí? Ahí va, horrible, pero no importa. Tema de rendimiento, empecemos por ahí. Imagínense que ustedes tienen ahora en esta tabla, imagínense que es una tabla, abstraigamos un poco, pero imagínense que es una tabla que tiene un botón de cancelar o de editar o algo de eso. Imagínense que quieren hacer una acción sobre cada row de la tabla. Bien, perfecto, perfecto. ¿Esto fue en privado? Sí, fue en privado. Bueno, como decía, imagínense que tienen que editar, eliminar, imagínense en un panel de administración, ¿no? Ustedes saben que cuando ustedes cambian el estado de un componente, ¿qué pasa cuando cambian el estado de un componente? Se vuelve a renderizar, Claro, se ¿no? vuelve a renderizar todo el componente, ¿no? Entonces, imagínenselo de esta forma. Imagínense que ustedes tienen un modal, o esto, lo que hace el botón de editar, es justamente que el campo sea editable. O sea, les pone un lapicito y les deja un input para que ustedes escriban eso y lo vuelvan a editar. O tiene un botón que, lo que sea. Imagínense que cada uno de estos elementos tiene algo. Cuando yo aprieto sobre ese botón, lo que gano componentizando esto es que se me vuelva a renderizar este componente nada más y no todo lo que está hacia abajo. ¿Sí? O sea, imagínenselo de esta forma. Imagínense que el list pages acá no tuviese componentes. ¿Sí? Tuviese los botones ahí todo tirado. Entonces, ¿qué me pasa? Que cuando quiero editar cualquier cosa de la tabla, se vuelve a renderizar todo esto de acá. O sea, se vuelven a renderizar todas las rows de la tabla. ¿Se ve eso? Entonces, componentizando esto, lo que yo me evito es que si yo tengo un botón acá, solamente se re-renderice la row que estoy afectando. ¿Se ve la diferencia entre una y otra? Imagínense que tienen un componente con 100 rows, con 30 rows, con la que quieran, y tocan editar la primera. ¿Por qué van a tener que renderizar todas las de abajo? No tiene sentido. Entonces, componentizando y dividiendo en rows, en este caso mejora el performance y también ayuda a todo lo que son los test unitarios. ¿Se ve eso? ¿Se ve ese concepto? O sea, es como una ventaja y una desventaja, ¿no? ¿Por qué lo tengo que hacer de esta forma? Por cómo se comporta React. Porque cada cosa que nosotros modificamos del estado, lo que hace es impactar en todo el Virtual DOM y re-renderizar el componente entero. ¿Sí? Entonces, mientras más componenticemos en React, menos re-renders va a haber. ¿Queda claro eso? Imagínense este caso. Y acá lo van a ver, pero súper. Imaginen que ustedes dicen, che, Fran, yo no sé componentizar. ¿Puedo poner todo esto? O sea, ¿puedo poner todo el input acá adentro? O sea, imagínense que tengo este input, ¿sí? Y lo tengo acá adentro. Directamente todo está en home. ¿Tengo ventajas de hacer eso? No. Porque miren qué pasa acá. ¿Ven que cuando yo escribo algo, ven que cuando yo hago una acción sobre esto, hay un renderizado? Ese profiler me dice que se está re-renderizando ese componente. Imagínense que tuviese todo metido dentro del mismo componente. Cada acción que yo hago, lo que va a hacer es re-renderizar el input, re-renderizar las tablas, re-renderizar el footer. No tiene sentido. Entonces, para eso aislamos las cosas. ¿Se ve? Fíjense, acá se está renderizando esto. Si yo hago F5, acá no se me renderiza nada, pero bueno, ahora vamos a ver por qué. Pero fíjense que hay un cambio dentro del state. ¿Se entiende eso? Componenticen lo más que puedan. Tampoco abusen, ¿no? Bien, perfecto. Igual esto siempre lo pueden ver dentro de lo que es el profiler. ¿Sí? O sea, fíjense, perdón, dentro de la parte de components, si ustedes quieren hacer pruebas, acá en la config tienen el highlight updates when components render. Esto lo que le dice es cada vez que el componente se re-renderiza, muestra un highlight. Entonces pueden verificarlo así también. ¿Sí? O sea, sirve para algo esto. En fin, sigamos porque si no nos vamos a quedar. ¿Qué más nos quedaría o qué más harían ustedes? Yo ya le pegaría el back, o sea, le pegaría un back ficticio para ver qué onda. ¿Qué opinan? Y de paso hacemos el custom hook. ¿Les parece? Acá haría un use fetch, use get.js. ¿Hacemos un mini mock del back? Vamos, vamos. Bien, ya saben que no voy a hacer el back ahora, así que voy a entrar a la mockapi.io. Si no lo conocen,
Esto es lo mejor para hacer testing de lo que es el back, para hacer get, post, para filtrar. Fíjense que esto acá le pide loguearse con GitHub, con lo que quieran, o con Facebook, creo, Gmail, y acá pueden crear un mini proyecto. Voy a crear un proyecto y le voy a poner URL-shorten. Acá voy a tener un prefijo que sea /API y voy a crear esto. Entonces, ¿qué me crea esto? Un mini proyecto, URL shorter, con, digamos, un API endpoint. Entonces, acá voy a poner URLs, ¿sí? Y esto va a tener un ID, un short URL y un full URL. Ahí va. Entonces, esto va a ser un string, esto va a ser un string, y voy a crear datos demo. Voy a crear 20 URLs. ¿Sí? Esto te lo crea automáticamente. Entonces, esto te vuelve un array de objetos con lo que quieras. Mock API, gracias, gracias. Entonces, esto en vez de hacer el backend, de levantarlo ahora, lo podemos testear ahora. ¿Sí? Y esto que nos va a permitir hacer nuestro useGet, hacer nuestro custom hook para hacer peticiones cuando la página carga. ¿Sí? Esa es mi idea. A ver, ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo le pegamos a esa página? ¿Qué opinan? ¿Quién me ayuda? A ver, useGet. Estamos al horno. Ok, no importa. A ver, me voy a crear una... Recuerden que acá vamos a usar Axios, ¿sí? Y Axios tiene una ventaja que es que nosotros lo podemos configurar, ¿está bien? Y eso está bueno para definir el base URL que va a tener. Entonces, lo que podemos hacer es definir Axios, o sea, importamos acá. No pasa nada, no pasa nada. Quédense acá para compartir el momento, para cagarnos de risa un rato y para escuchar lo más que puedan. No hay ningún problema. Entonces, Axios, recuerden, es una librería que nos permite hacer peticiones HTTP. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de Axios? ¿O cuál es la ventaja que veo con respecto a Fetch? Que nosotros la podemos configurar. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un export const de una variable nueva de API. Era .create o .config, nunca me acuerdo. Create, listo, gracias. ¿Y qué recibe esto? Bueno, por default recibe un base URL, que es, digamos, con la base de la URL que voy a tener para todo el proyecto. ¿Qué me evita esto? Tener un archivo environment con el base URL. ¿Sí? ¿Para qué otra cosa puede servir esto? Para los headers. Para enviar, en vez de enviar el refresh token o el access token o lo que fuese, lo pueden setear acá desde Axios. ¿Para qué otra cosa sirve? Para el tema de interceptors. O sea, todas las configuraciones básicas que pueden hacer en Axios están buenísimas para reutilizar en cualquier parte del proyecto. ¿Sí? Por ahora me voy a quedar con el base URL. Y fíjense que lo copado de esto es que acá les da la URL a la que le pueden pegar, /API. Y fíjense que, no sé, ustedes vienen desde Postman. De hecho, ustedes creo que le van a poder pegar ahora. Si ustedes le pegan con la URL acá a URLs, a ver si se los puedo enviar a todos. Sí, en teoría, si yo entro acá y pongo /URLs, esto me tendría que volver un JSON, ¿sí? Con todas las URLs. Así que bien, o sea, está funcional, ¿sí? Ahora, ¿cuál es mi idea? Y pegarle desde React, no. ¿Cuál es la base URL? Y esta. O sea, yo sé que lo que voy a tener fijo siempre es esto. ¿Qué va a cambiar? Y bueno, el endpoint del final, ¿no? El URL, el personaje, el ads, lo que fuese, ¿sí? Pero la base del proyecto es esta, ¿sí? Obviamente esto va a quedar reemplazado después por Node, pero bueno. Bien, en fin, fíjense que esto es exportado, esto es un singleton, o sea, es un patrón creacional que lo que hace es instanciar o crear la instancia de Axios una sola vez con esta configuración, así que es muy práctico. Guardo y lo que hago es importarlo dentro de mi useGet. ¿Se ve esto? Muy raro. ¿Qué onda? O sea, fíjense que este API de acá, lo que nosotros tenemos es justamente Axios configurado. Y esto es súper útil, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer dentro de esto es importar las cosas que vamos a requerir. Por ejemplo, useEffect. Yo quiero que esta página o este custom hook lo que haga es inicializarse o ejecutarse una sola vez, ¿sí? Y me traiga la petición HTTP. O sea, me traiga el get del endpoint que yo le digo. Ya está. Entonces, useEffect lo voy a usar. ¿Por qué? Porque quiero que se ejecute una vez. Buenísimo. ¿Qué otra cosa voy a tener? useState. O sea, toda la información que haga de esa petición la voy a guardar en un estado. Y acá esto le voy a tirar un medio spoiler, pero voy a usar useCallback. Porque pintó. Ahí va. Estos custom hooks, estos hooks de React los tienen que usar. Sí o sí. En fin, ¿cómo hacemos este custom hook? ¿Quién me ayuda?
use get. Custom hook. O sea, recuerden que todos los hooks, sean custom o sean propios de React, empiezan con la palabra use. ¿Sí? Entonces, use get. Buenísimo. ¿Qué recibe esto? Y recibe un endpoint. Y vamos a ver que reciba un initial state vacío. ¿Sí? Es decir, voy a dar por, maldita PC, voy a dar por defecto que toda la información que va a traer, por defecto, sea un array de objetos. ¿Sí? Como es este caso. Fíjense, array de objetos. Por todos lados. Array de objetos. ¿Sí? Ahora, lo que tiene copado esto es que también lo que le puedo decir es que initial state sea un objeto. ¿Para qué me sirve esto? Y bueno, imagínense el caso que estén consultando productos en una página. ¿Qué podrían hacer? Si es la homepage, me tendría que traer un array de objetos de productos. Ahora, si yo quiero entrar al producto número 6, no va a ser un array de objetos, simplemente va a ser un objeto. Entonces, la idea de que este custom hook es lo que lo pueden reutilizar en cualquier página. Ya sea que la página les vuelva un array de objetos o directamente un objeto plano. ¿Se ve la diferencia entre estas dos? Yo creo que ya hablé un montón ahí. Pero bueno, o sea, queda grabado ahora. ¿Se ve la diferencia? O sea, ¿se ve cuando usamos uno o cuando usamos otro? Por ejemplo, si entran a esta página, el fetch inicial, no me acuerdo si acá trae productos, acá. Esto trae un array de objetos, un array de distintos productos. Ahora, si ustedes entran a un producto específico, lo que hace es no trae un array, simplemente trae un producto específico, trae un objeto. O sea, ¿se ve un caso de uso de esto? Si no, tal vez se entiende. Sí, sí. Gracias, man. Sí, sí. Perfecto. Gracias. Entonces, voy a generar un state acá, use state, e inicialmente va a estar vacío, ¿no? O sea, voy a tener un initial state. Perfecto. ¿Qué hago con esto? Me interesan dos cosas acá, a priori. Me interesa la información y si está haciendo la petición o si no la está haciendo. Entonces, fíjense que yo voy a dar por sentado que siempre que entra acá, por default, inicialmente va a estar cargando la página. O sea, cuando se llama este custom hook, la página está cargando. No me interesa ponerlo en false para después ponerlo en true, para después ponerlo en false. No, si estoy ejecutando este hook, significa que estoy haciendo la petición. Listo. ¿Qué ventajas ven de hacerlo, ponerlo en true directamente o ponerlo en false? Y bueno, piensen en este flujo, ¿no? Imagínense que inicialmente lo ponen en false. ¿Qué van a tener que hacer? Cuando hacen la petición, va a tener que hacer set fetching en true. O sea, ¿cuántas veces están re-renderizando la página? Una, dos, y cuando termine la carga, set fetching en false de nuevo. Entonces, ¿cuántas veces están recargando o re-renderizando? Una, dos, tres. ¿Para qué? Si esto puede empezar en true. O sea, obvio que si llamo este hook va a estar cargando la página. Estoy haciendo una petición. Está listo. ¿Se entiende? Son pequeños trucos que vamos viendo, ¿no? Bueno, en fin, const get. A ver, empezamos por acá. Estamos de acuerdo que este get tiene que hacer una petición por Axios, ¿no? ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un Axios API.get. ¿Y a dónde le voy a pegar? O sea, ¿de dónde va a extraer la información de la URL? A ver, ¿cuál es la base de la URL que nosotros armamos? Yo creo que los maté hoy, ¿eh? Pero a ver, si esto en teoría ya lo tenemos, ¿sí? Le voy a poner una barrita más. Si esto en teoría ya lo tenemos, lo que yo tendría que poner es api.get y ¿cuál es el endpoint que voy a consultar? URLs. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, voy a hacer un api.get. En vez de poner todo esto, como ya está en la configuración básica, lo único que hago es poner el endpoint final. ¿Se ve esto? Difícil, fácil. Se ve. Perfecto. Ahora, como ya saben, Axios, lo que retorna es una promise. Me toca anotar en el gimnasio. No saben cómo están con los turnos, ¿eh? A ver, mientras voy anotando en el gimnasio. Try catch. Bien, podemos mandar un try catch. Mientras me anoto en el gimnasio, no saben, es una batalla por los turnos. O sea, yo me tengo que anotar para las 5 de la tarde del martes. Y ya tengo que sacar turno ahora. Y entras 10 segundos después y no hay lugar. Los odio. Voy a delegarle el celular a mi novia. Bueno, en fin. Hago cross. Estoy haciendo crossfit. Bueno, en fin.
esto devuelve una promise, ¿no? O sea, la awaiteamos. Le ponemos una sync acá, buenísimo. Y fíjense que acá estoy usando, o sea, acá estoy teniendo endpoint y no lo estoy usando nunca. ¿Y cuál es la ventaja? O sea, si yo dejo esto así, ¿es genérico este custom hook o lo puedo usar una sola vez para la parte de URLs? Me parece que Claro. no. Claro, tal cual. Yo tengo que poner endpoint acá. No sé por qué nadie me dijo nada. Pero no, acá tengo que poner endpoint. ¿Para qué? Porque si lo llamo a la página de URLs, listo, le paso el endpoint de URLs. Si lo llamo a la página de productos, le paso el endpoint de productos. Y listo. Lo que hago es hacer una sola función que me sirva para cualquier página. ¿Sí? Entonces, si no lo saben, lo que devuelve Axios es un objeto con la data, de esta forma. Por eso lo destructuro. ¿Sí? O sea, básicamente lo que retorna Axios es el estatus de la petición, bla, 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 y retorna un objeto data con todo lo que trajo la página. Se me colgó la aplicación del gimnasio. La odio. Bueno, en fin. Si alguien trabaja para Megatlón, por favor, póngale más amor a eso. Como decía acá Manu, ¿no? Esto es un bloque try catch, no hay ninguna duda. Fíjense que acá yo voy a hacer un console error del error, nada más. O sea, podría tener un state para manejar el error, sin problema. En general no falla esto, o sea, a menos que estén sin internet, pero bueno, no va a fallar. Y una vez que tenemos la data estructurada acá, ¿qué hacemos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué hacemos con esa data que está guardada ahí? Reservamos. Hay que despachar acción. Bien, claro. Ahora lo tenemos que meter dentro, más allá del return, lo que me interesa es meterlo acá dentro, ¿sí? Dentro de ese state. Set data. De hecho, acá vamos a poner info. Así no hay colisión de nombres, ¿no? Info, set info. Entonces, set info, data. Fíjense que no me ato a ningún nombre, no me ato a URLs, a nada de eso, porque es algo genérico. ¿Sí? O sea, no es que le estoy poniendo data porque me pinto. O sea, realmente es algo genérico. ¿Sí? ¿Por qué no podría retornar esto de una, como dicen acá los compañeros? Y fíjense que me falta set fetching en false. ¿Qué retornarían de acá, por ejemplo? Si me dijeron poner return, ¿qué es lo que retornarían realmente? Un objeto JSON. Un objeto JSON, pero, a ver, lo que me falta acá es el use effect. ¿Sí? O sea, fíjense que acá el get se me está ejecutando. No. O sea, de hecho, nunca estoy llamando ese get. Lo que me queda es, bueno, cada vez que cargue la página, lo que a mí me interesa es hacer esa petición. Y primero, ¿por qué la hago afuera? Y esto es un dato clave, ¿no? Si ustedes hacen un use effect de esta forma, ustedes no pueden poner await function. O sea, ustedes dentro de un use effect no pueden tener nada asíncrono. O sea, no pueden poner async await. Esto no puede ser asíncrono. ¿Sí? O sea, esto les va a fallar. ¿Está bien? O sea, les tira un error. Entonces, en general, cuando hay un use effect y hay algo que nosotros tenemos que hacer de forma asíncrona, lo hacemos de esta forma. Definimos la función afuera, que la función sí puede ser async await, como lo estamos haciendo, y lo que hacemos es, una vez que se resuelva esta promise, no retornamos nada, simplemente lo guardamos en un state. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiero retornar nada, o sea, simplemente quiero ejecutar la función, guardarla dentro de mi state. Get luminance. What? Get. ¿Qué es esa función mística, no? ¿Y cuántas veces quiero ejecutar este use effect? Y una. O sea, la quiero ejecutar una vez, cuando carga la página. ¿Se entiende por qué no retorno nada? O sea, porque este return lo tendría acá en el use effect y no me sirve de nada. ¿Sí? Yo lo quiero retornar al final, esta información. ¿Sí? Entonces, empecemos por lo básico. Si ustedes tienen cosas asíncronas que se tienen que ejecutar en determinado momento, ejemplo, cuando carga la página, la tienen que tener por afuera. ¿Sí? Acá sí, async, await, lo que quieran. ¿Cómo hacemos para propagar esa información? La mantenemos dentro del state de este custom hook. ¿Sí? Entonces, cuando cargue la página, se ejecuta este get. Una vez que se ejecuta este get, se setea el state. ¿Sí? Y una vez que se ejecutó todo, lo que vamos a hacer es retornamos info y fecha. ¿Para qué? Para el componente que consuma este custom hook pueda acceder a la información, que es el state de este custom hook, y el fetching de este custom hook. Fíjense que lo que estamos retornando es información del estado. ¿Se ve eso? Sí, sí. Es complejo igual en un principio, pero me interesa que se entienda ese concepto. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque el use effect no puede ser async await. Lo ejecutamos por otra parte. Actualizamos el estado, retornamos el estado. Fíjense que acá hay un par de missing dependencies. O sea, le voy a poner el get, es decir, que cada vez que cambia el get, o cuando se monta el componente, voy a hacer la petición. Y por otra parte, acá voy a hacer un
use callback, que es básicamente para que memorice el valor de esta función. Entonces, en cada renderizado no se vuelve a crear esa función. ¿Sí? Es simplemente para eso. Y fíjense que esto, al igual que el useEffect, pide dependencias, y acá supongo que es el endpoint, y nada más. ¿No? Entonces, recién si cambia el endpoint, o si se vuelve a ejecutar la página, ahí recién hacemos el renderizado. ¿Sí? Hacemos la petición. Una vez que hacemos la petición, lo que hace esto es retornarla en forma de estado. ¿Se entiende este concepto? Esto sería Level Junior en Meli, no tengo idea. A mí, para el challenge, me habían pedido otra cosa que nunca había hecho, que era server-side rendering nativo. A un compañero le pidieron algo más simple que esto. ¿Sí? Pero sí, era más simple que esto. Sí, pero bastante más simple. ¿No, Ari? Ari se fue a la mierda. Pero sí, era mucho más simple que esto. Por eso me sorprende que en esta empresa hayan pedido eso, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Con Express el server-side rendering, sí, o sea, podés usar cualquier cosa de Node, y tenías que usar React, y tenías que configurar Webpack. No, o sea, no vale usar Next.js ni nada de eso. Sí, y para lo que es el nuevo desafío, sí, algo con React y Express, pero mucho más simple. O sea, mucho más simple que esto, realmente. Así que bueno, por eso me sorprendió lo de esta empresa, ¿no? En fin, useEffect, ¿cómo usamos esto? ¿Quién se le ocurre? Dale, que falta poco. Listo, tenemos el custom hook creado. ¿Cómo usamos esto? ¿De qué empresa es este challenge? No lo puedo decir. No lo puedo decir. Hay gente escuchando. ¿Se acuerdan cuando pasó lo de Apple? Qué gracioso. Bueno. ¿Cómo? Y bueno, Sí. Muy divertido. Bueno, a ver, ¿cómo usamos este custom hook? ¿Quién me ayuda? Esto lo tendríamos que consumir en home, ¿no? Acá adentro. hay que llamarlo. Hay que llamarlo, sí. Entonces, importamos. ¿Cómo se llama? UseGet. Recuerden, siempre con use. UseGet. From. Y acá esto está en hooks. UseGet. Para no lo planeado ya está saliendo decente, ¿no? Ahora es cuando empieza a fallar todo. Bueno, ¿y cómo lo usamos? Me dijeron, sí, usémoslo. Sí, todos somos vivos, pero ¿cómo lo usamos? A ver. ¿Estarían de acuerdo si les digo algo así? Const pages, vamos a ponerle URLs, fetching useGet URLs. ¿Estarían de acuerdo? ¿Cuál es la ventaja de los custom hooks? Justamente reducir la lógica dentro del componente. Fíjense qué fácil que va a ser una petición de cualquier tipo. ¿Esto qué me devuelve? La información, que en este caso son URLs, pero podrían ser productos, y si está cargando o no la página. O sea, si está haciendo la petición o no. Súper fácil. O sea, ahora, ¿qué tendríamos que lograr? Este set pages p, ¿qué tendríamos que guardar dentro del estado de la página? Y las URLs. ¿Sí? A ver si sale, ¿no? Entonces, maldito. Short. Ahí va. ¿Salió? Me volvió loco. F5. Parece que está. ¿Qué como está? Entonces, fíjense lo que logramos, ¿no? Dentro de lo que son los componentes, ahora tenemos un reducer, ¿sí? Un provider, con el ads, que todavía no hicimos nada, ojo. Y por otra parte, lo que tenemos es, dentro de lo que es la página, que es home, tenemos un state con un array de objetos de toda la información de la URL. Así que esto puede ser en cualquier backend, no importa. O sea, esto después lo vamos a reemplazar con localhost, ¿sí? Pero entiéndanlo así. Fíjense qué fácil que quedó esto. O sea, queda el custom hook a la URL que quiera. De hecho, acá podría ser, acá el mock se iría. O sea, podría deshacerme del mock tranquilamente. Y esto podría ser una constante, de hecho, ¿no? O sea, yo no lo dejaría así para un challenge. Tendría un types acá adentro también, o un config con todas las URLs y ya. ¿Sí? Pero fíjense qué fácil que quedó. Bueno, ¿qué nos queda? Así ya nos sacamos la lógica del front. ¿Qué nos queda? Fíjense que esto no anda todavía. O sea, de hecho no anda nada, pero fíjense que si pongo ASD, ¿qué tendría que pasar ahora? ¿Qué comportamiento esperarían ustedes? Acá, damos de alta una URL. Esto va al servidor. El servidor nos contesta, o sea, tendría que actualizar este estado poniendo la URL acá adentro y tendría que ver un modal con publicidad.
Que eso va a ser lo divertido, me parece, ¿no? Ver un modal con publicidad. Entonces, imagínense esto. O sea, imagínense que quiero lograr que esta URL aparezca acá. ¿Cómo harían? Yo les pregunto cómo harían, así interactuamos un poco, ¿no? Pero, o sea, yo me haría una función que se llame addPage, que reciba como parámetro una página. ¿Sí? ¿Cómo harían ustedes? Y que lo que haga en definitiva sea actualizar el estado. O sea, recuerden que toda esta información la tengo dentro de mi state. ¿Sí? Entonces pondría setPages, ¿sí? Y pondría las pages que ya tengo, o sea, manteneme el estado actual y agregás, y además, agregame la nueva. ¿Sí? Ahora, ¿quién ejecutaría esta función, este addPage? ¿Quién ejecuta, o sea, quién es el encargado de ejecutar esta función? ¿Quién agrega a la página? ¿Qué componente? El OnSummit. Claro, tal cual, el create form URL. Entonces, además de disparar publicidad, tiene que agregar la página, tiene que modificar el estado. Entonces, podría ser de esta forma, addPage. O sea, paso una función, recuerden que lo que me permite pasar los componentes son objetos, en definitiva también, y lo que hago es decirle, che, es verdad, create form URL, recibe addPage, ¿y cuándo se ejecuta addPage? Acá, el onSubmit, como ha dicho el compañero, ¿no? Entonces pondría addPage, o sea, estoy llamando a la función del componente padre, y digo, bueno, ¿qué tiene una página en definitiva? Y si voy a mi mock, acá tiene un ID, un short URL y un full URL. ID, vamos a ponerle 200, acá puede ser uno random. Short URL 200, full URL 200. Repito, esto es un dato moqueado, ¿sí? O sea, esto es ficticio. Lo que tiene que hacer en realidad es pegarle al backend también, ¿sí? Y el backend le contesta y ahí recién actualiza el estado. O sea, antes de hacer esto es pegarle al backend. Esto queda claro, ¿no? O disparate. Ari, por lo menos habla vos, chabón. Ni mi compañero habla. Dios mío. Estoy acá, estoy acá. Sí, sí, estoy acá, estoy acá. A ver. Vamos a pegarle a otra URL. ¡Ja! Short URL 200. O sea, está funcionando. Perfecto. No hay dudas. Yo digo no hay dudas, pero alguien me siguió algo, alguien se perdió. ¿Qué onda? Yo te sigo atento, nada más. Atento. Perfecto. Muy claro. Listo. No necesito más. Nos vemos el 8. Excelente. Estoy en Disney. Qué envidia. Ok, sí, nos vemos el 8, sí. Si no entienden nada, olvídense de chicos, no pasa nada, ¿no? Esto igual va a quedar grabado, lo pueden consultar cuando quieran. Tranquilo. Bueno, y esta es la parte que me interesaba, ¿no? Hay mucha gente que quiere agregar prop types a los elementos, no sé si alguna vez lo hicieron. No sé si diría que es una buena práctica, pero está bueno a modo de documentación. Y el challenge pide documentación, así que agregaría prop types. Para el que no tiene idea que es una prop type, es básicamente una firma de qué tendría que recibir el componente, ¿sí? Entonces, esto viene de acá, esto ya es nativo de React, no tiene que instalar nada al respecto. Entonces, las prop types es un contrato. ¿Qué tendrían que hacer? Tendrían que decir, bueno, create URL form, que es el componente, va a recibir prop types en minúscula. ¿Y qué información tiene que recibir este componente? Y tiene que recibir addPage. ¿Qué es addPage? Y es una prop type de tipo función y es obligatoria. ¿Sí? Este es como un contrato, ¿no? Entonces una persona lee el componente y dice, a este componente le tengo que mandar el addPage. Buenísimo. Lo mismo acá, ¿no? O sea, si ustedes entran en la parte de, no sé, list pages, fíjense que esto, o si quieren la parte de page, fíjense que acá también es un contrato. ¿Qué tiene que recibir este componente para funcionar? Dos cosas, ID y short URL. Entonces, podrían hacer tranquilamente esto, ¿no? Import. Prop types. Hay gente que odia las prop types. Hay gente que ama las prop types. ¿Por qué no me gusta? Porque, o sea, si no lo cumplís, te tiene un warning la consola. No es algo tipado. Fue como un manotazo ahogado de React por definir tipos de datos en las cosas. Y es como que es un híbrido, ¿no? O sea, fíjate que si uno cumple el contrato, lo único que me aparece es un error en consola. Y la verdad es que ni miro la consola, así que nunca me voy a enterar que no cumplí el contrato. Pero bueno, o sea, por eso prefiero TypeScript para ese caso, ¿no?
Pero bueno, a ver, page. Esto es una buena práctica. De hecho, en Meli la usan un montón. Y también está el bando de odio las prop types, amo las prop types. ¿Qué sé yo? En fin, fíjense que en este caso, es una Boca River, tal cual. Esto recibe un ID que siempre tiene que estar, prop types, punto, string o number, no sé realmente qué es esto, punto y require. Y por otra parte, recibo el short URL, que es una prop type. Fíjense que estas prop types que estoy escribiendo acá, punto, lo escribo en minúscula y en require. ¿Sí? Esta de acá es en mayúscula. ¿Sí? Es como la validación de tipos que hace React. Y esta de acá es en minúscula. ¿Sí? Entonces, fíjense que a nivel visual no cambia nada. ¿Sí? Si yo incumplo el contrato, lo único que va a hacer es aparecerme un warning acá. Nada más que eso. Bueno, en fin. Vamos a la parte de la publicidad y terminamos. A ver, una vez que nosotros tenemos esto, fíjense que hicimos todo ese provider de cosas, o sea, todo esto está dentro de un provider de Redux y no estamos haciendo nada realmente. O sea, si vamos a la parte de acá, components, ¿sí? Esto no está haciendo absolutamente nada. Nunca estamos actualizando la publicidad, nunca estamos mostrando un modal, nunca estamos haciendo nada de eso. ¿Sí? Entonces, a mí me gustaría, con ustedes, hacer un high order component. ¿Saben qué es un high order component? ¿Les suena? ¿Está basado en la jerarquía en los componentes o no? Hay una jerarquía de componentes. A ver, es básicamente un patrón de composición que tiene React. ¿Sí? Ah. Básicamente, ¿vieron cómo en la programación de objetos tienen la herencia de clases? Bueno, high order component es algo así. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo. A ver, me voy a crear un high order component. A ver si lo puedo trasladar acá esto. Sí. Que se llame with_ads.js. ¿Por qué le pongo with? Bueno, en general, como convención, los high order component empiezan con la palabra with. Porque lo que hace es agarrar un componente y ponerle más cosas arriba. ¿Se entiende? Sin necesidad de ensuciar el código del componente. Esa es un poco la idea. Caso de uso muy sencillo que resolvimos el otro día. Imagínense que el usuario entra a una página y tiene que haber ciertos componentes, botones, tablas, avisos, etcétera, que estén deshabilitados, es decir, que estén grisados. ¿Sí? Yo, si quiero resolver eso, imagínense que ese grisado, ese deshabilitado, depende de varias condiciones. Imagínense que tengo que deshabilitar 4 o 5 componentes distintos. Bueno, ¿qué podría hacer? Podría plagar de if todo el componente, ¿no? O sea, es una solución. Plago de if, si está deshabilitado, aplico una clase. Si no está deshabilitado, aplico otra clase. Si está deshabilitado y además el usuario no es admin, aplico una clase. Si no, aplico otra clase. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es difícil de mantener, porque lo que estoy haciendo es agregando muchísima lógica a un componente. ¿Se entiende el problema? ¿Le va a funcionar? Obvio que le va a funcionar. Pero cuando empiece a escalar la aplicación, o si lo quieren aplicar a otro componente, se van a volver locos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podrían hacer? Podrían hacer un componente que se llame with_disabled, que como parámetro reciba el componente que quieren deshabilitar y que ese high order component, que es lo que estamos haciendo ahora, aplique la lógica de deshabilitar. Entonces, si ustedes quieren hacer otro componente o quieren deshabilitar un componente, lo único que hacen es aplicarle este high order component. Y este componente es el que va a tener toda la lógica para deshabilitar lo que quieran. En el caso de la publicidad, imagínense que hoy en día lo único que dispara la publicidad es, bueno, cuando el usuario agrega un elemento nuevo. ¿No? Ahora, imagínense que la consigna o el día de mañana la empresa le dice, che, yo también quiero que este componente, que no es el de home, también dispare una publicidad. Y tendrían que trasladar toda la lógica que hicieron en el componente de publicidad y adaptarla al nuevo componente. Y es una fiaca, ¿no? Siempre repetir código es una fiaca. Entonces, ¿qué es el high order component? Es básicamente un componente que utiliza el patrón de composición, ¿sí? Para poder reutilizar lógica. Súper simple. ¿Se entiende el concepto? El concepto nomás. Ahora vemos cómo lo hacemos. Sí, sí. Por ejemplo, entiendo que los dos son como para trasladar la lógica de un componente, pero poner cuál sería la diferencia con un hook. O sea, si la idea es esa. Que esto es un componente. O sea, vos básicamente lo que haces con esto es que podés renderizar un componente más. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver. Pero no sé si alguna vez vieron Redux que lo que hacían, no lo que les mostré recién, ¿no?
pero lo que hacían con Redux era, entraban al componente que querían, por ejemplo, no sé, a ver, pages, ¿no? Entraban en el componente home y acá abajo tenían que poner, ¿cómo era esto? Map state to props, Sí, el connect, todo eso, sí, sí. el connect, todo eso, y acá tenían que poner también, ¿cómo era esto? El map dispatch to props, ¿no? O sea, tenían que hacer esto. Era export default, connect, abrís paréntesis y ahí le mandás map state to props y map dispatch to props. Cerrás paréntesis, volvés a abrir paréntesis y home. ¿Saben qué es esto? Esto es un high order component. O sea, lo que está haciendo es rapeando el componente home con toda la lógica de Redux adentro. Es eso. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un custom hook y esto? Es que esto puede retornar un componente. ¿Sí? Los hooks simplemente se usan, es como trasladar, es la diferencia entre funciones y componentes. ¿Cuándo usas un hook? Bueno, cuando querés hacer una función, un custom hook, ¿no? Cuando querés hacer una función. ¿Cuándo usas un high order component? Cuando querés componer componentes. ¿Sí? Y el resultado final o lo que le querés mostrar a la vista es un componente. Fíjense en este caso, o sea, súper simple, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, estamos usando un custom hook. ¿Por qué? Porque es una función, hace un fetch. ¿Esto retorna un componente? No, retorna información, plan. ¿Sí? Ahora, ¿por qué queremos hacer que esto sea un componente? Porque lo que tiene que hacer es mostrar la página en la que está y además en ciertas ocasiones tiene que mostrar un modal para publicidad o no. ¿Se ve la diferencia? O sea, ¿ustedes qué me podrían decir? Sí, Fran, pero vos también lo que puedes hacer tranquilamente es poner un modal acá. O sea, puedes hacer esto, ¿no? La condición que sea, condición, y si se cumple esta condición, mostrarás un modal. Tranquilamente me podrían decir eso. Entonces, yo lo quiero hacer un poco más profesional. Quiero decirle, che, esto no lo vas a tener que repetir en cada componente. Lo vamos a aislar en un hook. ¿Por qué? Pues si el día de mañana cambia o querés agregar más lógica, a esto tenés que modificar 100 componentes. En Meli tenemos 200 componentes mínimo en un proyecto chiquitito. Entonces, si quiero cambiar algo, tengo que modificar 200 componentes. En cambio, si lo hago en un hook, cambio solo uno e impacta en toda la aplicación. ¿Se ve la diferencia? Sí, sí, bien. Bien, 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 genial. Bueno, lo que pasa acá, Luis, es un hawk, ¿sí? Horrible. Pero bueno, vamos a hacerlo más sencillo. Entonces, ¿qué tiene que hacer esto? Bueno, vamos a mostrar el componente que nosotros querramos y además, en ciertas ocasiones, le vamos a mostrar un modal publicitario o no. Entonces, import, modal, from, @material. Esto estaba en UI Core, ¿no? Core, modal. Creo que es así. Si alguien quiere ir chequeando, no tengo ningún problema. Import, useEffect. ¿Por qué el useEffect? Y bueno, porque justamente lo que voy a tener que detectar es si cambia esto de acá. ¿Sí? Si cambia mi provider. Entonces, ¿cuándo voy a disparar el modal? Y cuando cambie ads visible. Entonces, el useEffect lo voy a estar ejecutando para visualizar si hay cambios en el comportamiento de algo. Recuerden que no solamente incorpora el ciclo de vida de component did mount, sino que hace un component did update. O sea, este useEffect se dispara cuando hay una actualización del componente. Ojo al piojo. Voy a usar useState, creo. O sea, yo capaz estoy usando cosas que ni uso y después las termino borrando, pero estoy pensando con ustedes. Y voy a importar ahora sí el useSelector. ¿Saben qué es el useSelector? Vale decir que no tienen ni idea, no pasa nada. Para despachar las acciones. Claro, en realidad lo que me provee React Redux en su API son dos cosas, useDispatch y useSelector. UseDispatch para despachar y useSelector para consumir. ¿Sí? Entonces, el useSelector lo que va a hacer es leer el estado de mi store. ¿Se entiende eso? Tal cual, gracias. Voy a hacer un modal lindo, entonces voy a importar makeStyles. No va a ser lindo realmente, pero no va a ser como el modal que viene en la API ahí por default de Material. No va a ser lindo, o sea, lo admito. O sea, imagínense que en 2 horas lindas y funcionales como que estamos al horno, ¿no? Styles. En fin. Y lo que voy a importar es fade. Esto, ¿saben para qué fade? Yo lo descubrí hoy. Como les dije, no soy muy fan de Material, pero fade básicamente sirve para hacer transiciones. Entonces, que el modal aparezca así, fade in, fade out, que aparezca así. Bien, todo lo que pienso que vamos a importar. Por otra parte, vamos a hacer el modal useStyles. Vamos a poner... Me lo voy a copiar. O sea, ¿por qué hago esto? React Material UI. O sea, ¿por qué me hago el que me gustan los estilos? ¿No? Si es mentira.
A ver, estilos, modal, esto es en componentes, modal. Fíjense que los primeros que aparecen acá son todos medio feos de material, ¿no? React Transition Group, vamos a usar este. Y fíjense que acá tiene Use Styles, Modal Paper, y así como está, se hizo la luz en mi archivo, ¿no? Ahí está, Make Styles, Use Styles, perfecto. Nada más, esto no lo iba a hacer nunca, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Entonces, voy a empezar a crear mi componente. No olviden que un hook es un componente que recibe como parámetro un componente, ¿sí? Y ahora lo van a ver. With ads. Así se llama mi componente. ¿Qué recibe como parámetro, como prop? Un componente. ¿Por qué recibe esto? Y porque yo lo que tengo que recibir con este with ads es mi componente page. O sea, es mi home. O sea, voy a retornar mi home y además voy a retornar un modal. Por eso, ¿no? O sea, recibe un componente y retorna el componente más lógica. ¿Se ve esto? ¿Se entiende el concepto? A mí al principio odiaba los hooks, pero la verdad es que son muy simples y la verdad es que queda el código, es como otro level, ¿no? O sea, por eso se los quería mostrar también. Entonces, voy a recibir también, o sea, voy a ejecutar esto, with ads component, que este va a ser el componente que voy a retornar al final, ¿sí? A ver, pensémoslo un toque. ¿Qué tengo que retornar como mínimo en este componente? O sea, ¿qué tiene que retornar el hook como mínimo? Fíjense lo que recibí. O sea, si yo no retorno nada, nunca voy a ver mi página, nunca voy a ver home. Entonces, como mínimo lo que tiene que retornar un hook, ¿sí? Como mínimo lo que tiene que retornar un hook es el componente que recibió. ¿Se entiende esto? Como mínimo lo que tiene que retornar un higher order component es el componente que está recibiendo. ¿Sí? ¿Se ve? Más o menos. Sí, joya, joya. Y por otra parte, voy a retornar un modal. Acá voy a poner un class name. ¿Cómo le habían puesto esto? Classes.modal, supongo que es. Vamos a poner, está súper simple y muy pro. ¡Vamos! Sí, yo los ejemplos que encontré cuando quería investigar esto, la verdad es que me volví loco. Me volví loco porque estaba todo con clases, ninguno andaba, eran como un quilombo, ¿no? O sea, es un concepto súper simple que no entiendo por qué no lo explican de forma sencilla. A ver, también me acuerdo, me hago el que me acuerdo de las propiedades de esto. Vamos a ponerle esto. Les hago una pregunta. Fíjense que acá, ahora vamos a cerrar este modal. Fíjense que acá esto tiene close after transition, tiene un onClose. Este modal no se tiene que cerrar bajo una acción del usuario. O sea, se tiene que cerrar cuando termina de pasar una publicidad, a los 5 segundos, a los 10 segundos, a lo que quieran. ¿Sí? Entonces, ténganlo en cuenta. Lo único que le voy a poner a esto es esto. ¿Se ve esto? O sea, ¿qué estoy retornando? El componente y además estoy retornando un modal. ¿Se ve? Entonces, miren lo que voy a hacer y ahora les va a quedar súper claro. With ads component. ¿Sí? Estoy retornando ese componente modificado y además, a ver, uy, me falta exportar este, me parece, ¿no? Sí, export default with ads. Fíjense lo que pasa ahora. Primero, ¿cómo usamos un high order component? Aplicando el principio de composición. Usted me va a decir, ¿qué es el principio de composición? Lo hacen siempre con las funciones, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, o sea, lo único que tenemos que decir es, el componente home, o el componente que quieran, va a estar rapeado con... Me encantaría que me lo tome, realmente. Acá voy a poner en mayúscula. Está bien, lo vamos a dejar así. ¿Por qué no me lo está tomando? With ads. ¿Por qué no me lo toma? With ads. Acá está. Y fíjense qué es lo que hacen siempre con Redux. Estamos rapeando un componente con otro. ¿No? Y fíjense lo que pasa ahora. Les tira un error. Cannot resolve module.css. ¿Y dónde está eso? A ver. Odio material. Fetching with ads. ¿La pifiamos en algo? Bueno, capo de la vida, ¿no? Nunca hicimos esto. Dentro de este componente, lo que tenemos que poner es classes. Classes es igual a use styles.
use styles. Ahí va, ¿no? O sea, nunca habíamos inicializado eso, me parece. ¿Es solo eso? ¿Ven algo más medio raro? La línea 6 no no fue la que tiró el error. ¿Por qué se importó esto? Pero cualquiera. Bueno, o sea, no sé por qué se importó eso realmente. Pero bueno, no importa. Y ahora, ¿qué tendrían que ver? A ver, otro error, espero que no. Material UI Core Modal no existe. ¿Está así realmente? ¿Lo inventé? A ver. Vamos a ver qué propone los material. Modal, yo lo veo igual, pero bueno, capaz me confundo, ¿no? Ahí va. Material. No, está el guión, ahí está. Ahí va, faltaba un guioncito, me parece, ¿no? A ver, F5. Props of undefined. ¿Y dónde está eso? A ver. Si ustedes ven un error ahí, me lo dicen, ¿eh? No se hagan. En Modal me tira el error. ¿Algo no habré instalado? Qué raro. A ver, vamos a copiar y pegar el ejemplo de material de Modal. Modal, a ver. Fíjense que no le puse nada dentro. Ahí va. Capaz es que espera un child. Seguramente. Modal. Entonces, claro, fíjense que abrí, cerré modal y no le puse nada dentro, ¿no? Entonces, fade in true. Le vamos a poner. A ver si quiere ahora. Props undefined, bla, bla, bla. Ahí va. Perfecto. Perfecto. ¿Está bien este comportamiento? O sea, fíjense que lo único que hice fue rapear mi home con este high order component. ¿Está bien verlo así? Y sí, es lo que yo dije. O sea, no. Pero fíjense que lo que yo dije, open true. False, false. Y fíjense que lo que está haciendo ahora esto es, voy a ver la visualización de siempre, pero el modal, cuando yo cambie esta prop, lo que va a hacer es visualizarse. Entonces, no necesito poner un modal dentro de mi componente, no necesito hacer nada de eso. Lo único que hago es rapear mi componente que está exportado con mi high order component. Entonces, fíjense lo que pasa. ¿Qué hace with adds? Retorna el componente, o sea, retorna home y además le agrega un modal. ¿Se ve esto? Y lo copado, como dice el compañero, es que es reutilizable. ¿Se ve? ¿O no se ve? Fíjense que nos falta la lógica en realidad, ¿no? O sea, ustedes me pueden decir, sí, Fran, pero che, esto se tiene que ejecutar cuando das de alta una URL, claro. O sea, esto en realidad, mire lo que vamos a hacer. State. Vamos a ver useSelector. Y para el que no sabe, useSelector recibe un state y devuelve un state. ¿Sí? Para que lo vean. Miren, console log state. Esto lo que me dice es, che, acá está todo lo que tenés dentro de tu estado. ¿Qué tenés dentro de tu estado? A ver, vamos a ver. Bueno, tengo el ads, ¿no? Ads, visible, false. Listo, perfecto. O sea, esto está funcional. Mi high order component se encarga de manejar la lógica de cuándo se tiene que mostrar el modal y cuándo no se tiene que mostrar el modal. ¿Sí? Entonces, yo acá podría decir tranquilamente, che, mira, visible, set visible. O sea, podría hacer un state. ¿Puede tener su state propio el high order component? Sí, obvio. Inicialmente, ¿tengo que mostrar un modal? No. Vamos a suponer que no. ¿Cuándo voy a tener que mostrar el modal? Y bueno, cuando cambie mi state, ¿no? Cuando cambie mi store principal. Entonces voy a hacer un useEffect que detecte el cambio de state.adds, recuerden, state.adds, que es lo que a mí me interesa, y si quieren ser más específicos, .visible. Fíjense, el useEffect se va a disparar cada vez que yo hago un cambio acá. True, listo, se muestra. False, listo, se muestra. ¿Sí? Fíjense que acá siempre esta línea se ejecuta cuando hay un cambio en ese estado. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer acá adentro es, bueno, setVisible state.adds.visible. ¿Se ve? O sea, lo que le estoy diciendo es, listo, che, cambia el estado del modal, cambia el estado del ads, listo, setealo dentro de tu state. ¿Qué pasa? Voy a hacer un setTimeout, que se ejecute cada una constante de tiempo, y que lo que va a hacer esto es setVisible impulse. ¿Sí? Listo, se ejecuta. ¿Qué va a hacer esto? Va a ejecutar o va a mostrar el modal. A los 4 segundos, ¿qué va a hacer esto? Y lo va a ocultar. ¿Sí? Entonces, fíjense que este modal ahora solo se va a ver cuando visible esté en true y este fade in se va a ver cuando visible esté en true. Ojo. Inicialmente, el modal está, ¿está la publicidad levantada? No, no tengo por qué ver el modal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para ver ese modal? ¿Cómo hago para actualizar este estado, este state?
prometo que es lo último, ¿eh? ¿Cómo hago para actualizar ese state? ¿Cuándo actualizo ese state? Ahora sí, los perdí absolutamente a todos. ¿Ari? Ni Ari. Cuando obtenés el short URL, cuando pones la URL nueva, perfecto, perfecto. ¿Y dónde estaba eso? ¿Se acuerdan que esto estaba en create form? Sí, 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 pero sin miedo, si se equivocan, nada, no pasa nada. Entonces, le pego al backend, este add page actualiza mi estado, que recuerden que ese estado es el del listado, ¿y qué más me falta? Y actualizar mi store, ¿no? O sea, me falta eso. Entonces, yo les dije acá que teníamos dos opciones. Recuerdan que useSelector era para obtener el estado y useDispatch era para llevar una función o para actualizar un store. O sea, tenemos esas dos, ¿no? UseDispatch y useSelector. ¿Sí? Fíjense que lo hicimos acá. Si no se acuerdan, está acá. Ahí va. UseSelector trae el estado y useDispatch actualiza el estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Import. UseDispatch. ¿De dónde? From React Redux. ¿Sí? Perfecto. Ahora, add page, listo. Actualizo mi estado. ¿Qué más tengo que hacer ahora? Tengo que hacer, fíjense esto, const dispatch es igual a useDispatch. ¿Sí? O sea, acá básicamente estoy instanciando a mi dispatcher, que se va a ser el encargado de llevar la información hacia mi store. ¿Qué necesitaba? Ya se deben haber olvidado, pero ¿se acuerdan que los reducers lo que necesitaban, en definitiva, era un state y un action? O sea, siempre le mandamos el action nosotros, ¿no? Y el action que tenía un tipo. Y a su vez que tenía un payload que era la información. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es, llegado a este punto, hacemos un dispatch con el type, que ¿dónde viene eso? Types.setAdd. Fíjense que como todo empieza a cerrar ahora. Y a su vez le vamos a mandar un payload con, maldita compu que se me cae, visible en true. Y a su vez le vamos a mandar, a ver si lo tenemos, esta propiedad, info. Info, dos puntos, name o title, una publicidad, coma, description, la descripción. Recuerden, esto va a venir del backend, ¿sí? Pero fíjense que actualizamos la página, buenísimo. Le pegamos al back, actualizamos nuestro estado, ¿sí? Acá algo me faltó, add page. Claro, acá lo que faltó es poner este value URL, ¿no? Value URL. ¿Sí? Le pegamos al back, actualizamos nuestro contenido, nuestra lista, y además lo que hacemos es despachar esta acción para justamente ver el modal. Si esto anda, me caigo, ¿eh? Test. 4 segundos. Al toque. Pueden cambiar el tiempo, pero fíjense que cada vez que disparen esto... Bueno, acá ¿por qué no cambió? Y ustedes me van a decir eso. ¿Por qué no cambió ahí? En algún momento actualicé el estado a false. Fíjense que cada vez que supongo que cargue me va a actualizar este modal. Pero fíjense que visible, si ustedes lo ven acá, dentro de Redux, log monitor, inspector, state, fíjense que dentro de ads, el visible siempre está en true ahora. ¿Por qué? Porque nunca cambié el estado de mi ads. Es decir, ¿cuándo quiero setear el ads de nuevo en 0 o en false? Y acá. O sea, cuando ya no se ve más, acá lo que me queda es actualizar mi store con ads en visible igual false. ¿Se entiende ese concepto? Fíjense que nunca actualicé en false mi store. ¿Actualicé el modal? Sí. Lo que no actualicé fue mi store. Entonces, lo último que nos quedaría es esto. Const dispatch es igual a useDispatch. Fíjense toda la lógica que tendrían que agregar al componente si lo quisieran hacer en un componente, en un hard order component. O sea, queda bastante más molesto, ¿no? UseDispatch. Y fíjense que lo que me falta es decirle, che, mirá, una vez que esto esté en false, lo que vamos a hacer es despachar type. Esto sería types.setAdd payload visible false. Info en null. ¿Se entiende ese concepto?
A ver si funca. Ahí se ve. Vemos el modal. Perfecto. Vemos el modal. Ahí va. ¿Qué me faltaría? Resetear esta URL, ¿no? Que ya es más molesta que otra cosa. Create form URL para los amigos e.reset. Y ahí en teoría se tendría que ir. A ver. Test. Y no se... e.reset is not a function. ¿Dónde corno estoy? A ver. E.prevent default. Dispatch. Ah, pues esto tiene que estar acá. Dispatch. Esto, ¿está bien ahí? Está bien, ¿no? E.reset. ¿Estamos al mismo nivel? E.target.reset creo que es, ¿no? Sí, E.target.reset. A ver, ¿ese? Sí, ahí va. Bien. ¿Qué opinan? Repito, me parece mucho para un junior y falta la parte del backend que realmente es lo menos. Pero piden hacer deploy también, o sea, piden un par de cositas. Realmente la parte del backend es lo más simple que hay. Sí, no tiene mucha complejidad. Pero ¿qué les pareció el front? Esto, por favor, háganlo lindo, ¿no? Está horroroso. Pero, ¿qué opinan? ¿Muy fácil, difícil, normal? Escopolo del high order component. Cuéntenme algo, por favor, hace 2 horas hablando. Chan.